Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin 204-220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 204. Habían transcurrido otros 3 años sin apenas acontecimientos ni relevancia, a mediados de junio de 1986. El inicio de otra estación continua en el reloj estacional de la madre naturaleza. El sol, en lo alto del cielo despejado, proyectaba sus brillantes rayos de luz sobre el planeta. La brisa que fluía sobre el bosque mecía suavemente las ramas de los árboles de lado a lado, ofreciendo un refrescante contrapunto a las abrasadoras temperaturas que cubrían el mundo. 3 años sencillos y ordinarios transcurrieron, a los que los habitantes de la Tierra apenas prestaron atención, tan inmersos en sus propias vidas que apenas notaron el paso del tiempo en su ciclo diario, como el planeta girando sobre su eje, siempre girando pero sin saber que lo hace. Esto también aplicaba a los empleados de Umbrella que trabajaban en su proyecto secreto, todos más centrados en el virus T que en lo que sucedía a su alrededor, pues sabían lo importante que era el trabajo para la corporación y lo despiadado que podía ser Spencer, su jefe, si no cumplían con sus exigencias. Por lo tanto, todos permanecían concentrados en su trabajo y se dedicaban a lo que se les ordenaba, sin importar lo lentos o repetitivos que les parecieran los resultados de sus experimentos. Albert Wesker, director de los laboratorios Arclay, no era la excepción, pues ahora se dedicaba a supervisar todo el trabajo en los laboratorios, asegurándose de que todos los experimentos se desarrollaran de forma eficiente y segura, y a analizar todos los datos de investigación obtenidos para determinar qué información podría ser más útil para el avance de su proyecto del virus T. Sin embargo, todos los nuevos datos que leyó o recibió a lo largo de los años no hacían más que repetir lo que ya habían descubierto años atrás. Spencer, ¿por qué sigues haciéndonos repetir los mismos experimentos una y otra vez, cuando todos los resultados siguen siendo los mismos? Wesker suspiró y volvió a colocar la carpeta sobre el escritorio. Se recostó en la silla y se frotó los ojos cansados y doloridos. El estrés y la tensión del trabajo lo estaban afectando. Habían sido 3 años largos y agotadores trabajando en los laboratorios subterráneos de la finca Spencer, cada uno tras otro exactamente igual, con una lentitud deliberada e insoportable, sin apenas avances y sin obtener nada nuevo de su investigación sobre el virus T, debido a las constantes órdenes de Spencer y su rotunda negativa a cambiar la máxima prioridad que les había impuesto. A lo largo de todas las horas de trabajo que todo el personal tuvo que soportar, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante los últimos 3 años, desde que los laboratorios se habían recuperado de su caída al desorden y habían vuelto a su plena eficiencia de trabajo después de la muerte de Alexia, se vieron obligados por órdenes de Spencer a repetir constantemente el mismo experimento una y otra vez, utilizando especímenes humanos específicamente seleccionados e infectándolos con el virus T, hasta que encontraron la respuesta para curar el virus T de su único defecto restante, a saber, esa incapacidad de eliminar por completo una población en lugar de la tasa de eliminación del 90% que ya poseía. Se levantó y empezó a pasearse por la oficina en silencio, con las manos cruzadas a la espalda, ajustándose ocasionalmente las gafas de sol mientras recordaba todo lo que sabía sobre el virus T y cada detalle en el que él mismo había trabajado durante su carrera. Como todos los empleados de Umbrella sabían, el virus T era un mutágeno extremadamente poderoso con el potencial de infectar y mutar a toda criatura viviente del planeta en mortíferos Bow, incluyendo a los humanos. Y gracias a una extensa investigación sobre el virus, sabían que tenían la capacidad de manipular los genes de cualquier organismo vivo, incluyendo la unión y sustitución de ciertos genes o cadenas de ADN en el huésped, y combinarlo con el virus para formar Bow aún más poderosos, como los cazadores. Sin embargo, debido a una extraña característica evidente en el virus T tiene una tasa de mortalidad del 90% de los infectados, ya que los otros 10 poseen algún tipo de inmunidad a las propiedades mutagénicas del virus, a pesar de cualquier método de infección, ya sea mordeduras o inyecciones. Inicialmente, Wesker decidió entregarle su informe a Spencer, explicarle todos los detalles sobre el virus y que debían dejarlo como estaba, ya que un virus con la capacidad de aniquilar a casi una población entera seguía siendo una excelente arma biológica para vender en el mercado y obtener una suma increíblemente grande de dinero de los compradores potenciales. Al menos, esa era su idea original hace una década.
Pero Spencer, por razones aún por determinar, se negó rotundamente a tales acciones y exigió estrictamente a todos los científicos de las instalaciones de Umbrella que centraran sus esfuerzos en mejorar el virus T para que pudiera matar a una población entera sin esfuerzo, ignorando todos los costos, retrasos y peligros que acarreaba para todas las instalaciones. Y nadie, ni siquiera los miembros de la junta directiva que trabajaban con él, pudo disuadirlo de sus órdenes sin arriesgarse a provocar su ira. Por lo tanto, los laboratorios dedicaban hora tras hora, día tras día, a intentar resolver el enigma tras la incapacidad del virus T para matar a 100 huéspedes potenciales. Así, todos los empleados de Umbrella no tuvieron más remedio que repetir los mismos experimentos una y otra vez en un intento por descubrir la falla en las propiedades mutacionales del virus T, sin quejarse abiertamente. Sin embargo, simplemente siguieron obteniendo los mismos resultados una y otra vez y se encontraron con un fracaso tras otro. Y Spencer sigue ignorando los costos de este proyecto, a pesar de que seguramente sabe lo caro que es. Sin mencionar el riesgo de una posible epidemia si el virus se propagara al exterior y causara un brote. Wesker se detuvo brevemente en su paseo y miró por la ventana de la oficina, más allá del escritorio frente a él, contemplando el vasto bosque exterior, observando cómo los pequeños gorriones volaban de un lado a otro frente a la ventana, y las plantas se mecían suavemente con la dulce brisa de verano, mientras el sol brillaba intensamente sobre el suelo del bosque. Era una escena realmente hermosa, pero esto no animó la acción de Wesker, ya que su mente estaba absorta en el peligro y la preocupación por la posibilidad de un brote del virus T. Al trabajar con cualquier tipo de virus, natural o artificial, era necesario asegurarse de contar con el dinero, el poder y la astucia necesarios para un proyecto de este tipo, especialmente si el objetivo era la guerra biológica, ya que debían asegurarse de que nadie se enterara, de poder abastecerlo con todo lo necesario y de supervisar toda la operación a la perfección para que pudiera cumplir sus objetivos sin mayores problemas ni peligros. Además, debían asegurarse de construir instalaciones suficientes para albergar toda la tecnología, las muestras de investigación, los especímenes, el personal y el equipo sin que el público se diera cuenta ni que el virus se filtrara al ambiente y se propagara por toda la zona vecina hacia una población, causando una epidemia. Pero Spencer, a pesar de todos estos hechos y necesidades que probablemente conocía de primera mano, ignoraba descaradamente los peligros de una fuga del virus y las consecuencias que podrían surgir si éste se propagara por la ciudad e infectara toda la vida con el agente biológico mortal, revelando así su trabajo a toda la Tierra y atrayendo la atención pública. La evidencia era obvia, si se veía lo peligroso que era el sitio de la finca en contraste con la capacidad mutacional del virus y el entorno inmediato a las afueras de la mansión. Construir un gran complejo de laboratorios bajo una mansión vieja y deteriorada habría sido una genialidad, de no haberse construido en una zona tan potencialmente peligrosa como Raccoon Forest, ya que todo el bosque se convertiría en un caldo de cultivo para el virus T si se escapaba. No se podía negar, aunque Spencer prefería ignorarlo, que la idea de un brote era demasiado plausible en el área de construcción de la instalación y la perspectiva más que probable de una epidemia ciertamente tenía una probabilidad muy alta de ocurrir si el virus escapaba. Y, a partir de una extensa investigación que Wesker había llevado a cabo sobre las actividades de la corporación durante su tiempo libre, parecía que un destino similar había ocurrido con algunas otras instalaciones de Umbrella estacionadas en el extranjero en otros países. Más de una vez el progenitor había escapado, por accidentes de trabajo o sabotajes de competidores, y se había vuelto loco en áreas menos que adecuadas para ocultar su trabajo, lo que provocó que la infección se extendiera a asentamientos humanos o áreas silvestres habitables, casi causando lo que podría haber sido una epidemia desastrosa. El primer brote ocurrió en una aldea agrícola remota en algún lugar de África, lo que significa que no fue precisamente un incidente grave, ya que la aldea estaba aislada de las ciudades principales y la fauna de la zona no era tan numerosa como para que el virus se propagara por las provincias. Por lo tanto, el incidente no se habría detectado tan rápidamente y la corporación tuvo tiempo de sobra para borrar las pruebas. Sin embargo, los otros dos incidentes posteriores fueron mucho más peligrosos y terribles que el brote anterior, ya que el virus logró infiltrarse en zonas habitadas mucho más extensas, ubicadas en Sudamérica, Utah y las cordilleras de la isla de Creta. Wesker se estremeció al pensar en lo que habría sucedido si se hubiera permitido que el virus se propagara en esas dos áreas y se extendiera por el entorno local, ya que Umbrella habría sufrido casi una pandemia, peor aún si el virus se hubiera extendido a alguna ciudad o pueblo.
Sin embargo, gracias a la buena fortuna y la pura suerte, Umbrella logró encubrir los incidentes mediante la esterilización completa de la zona mediante una explosión de alta temperatura para borrar todo rastro del virus y las operaciones de limpieza de Gou realizadas por sus fuerzas especiales, aunque estas operaciones se debieron en gran medida a la habilidad del agente de la Usfion Doe, ahora conocido como Unk. Además, gracias a sus amplios recursos y sus grandes conexiones en el ámbito político, la corporación logró disfrazar los incidentes como un ataque terrorista o un desastre natural, evitando así sospechas del público en general y de los gobiernos locales, ya que cualquier tipo de explosión o presencia de las fuerzas especiales habría irritado a muchos aficionados a las conspiraciones o a la prensa. Al menos Umbrella estaba preparada para la posibilidad de un brote, pero eso no cambiaba el hecho de que Spencer ignoraba descaradamente el peligro y eludía las responsabilidades de seguridad que debía asumir como director de la corporación. Incluso si el sitio fuera destruido por una explosión o si la USF fuera enviada a eliminar a los especímenes escapados, eso no cambiaba el hecho de que una epidemia aún era posible. Incluso si un solo espécimen o un pequeño rastro del virus escapara a la esterilización, se propagaría como un reguero de pólvora por todo el entorno y, si alguien se enteraba del virus, Umbrella estaría prácticamente crucificada. Después de todo, lo que hacían con el virus T era posiblemente lo más aterrador que la humanidad jamás hubiera experimentado o visto en su historia sobre la Tierra. Un virus con la capacidad de resucitar a los muertos, de crear demonios del infierno a partir de simples criaturas, todo con el objetivo de generar guerra y derramamiento de sangre, para alimentar el fuego de la guerra y obtener cuantiosas ganancias para su corporación, realizando horribles experimentos genéticos con cientos de seres vivos, incluso seres humanos. A veces, durante su tiempo libre, Wesker reflexionaba brevemente sobre todo lo que había hecho por la compañía y con cuántas personas había experimentado a lo largo de su carrera. Desde que Marcus lo incorporó al proyecto progenitor cuando él y Birkin se inscribieron en el centro de entrenamiento, había recibido autorización para realizar cualquier experimento y cualquier prueba con cualquier tipo de especímenes, desde mamíferos hasta reptiles, siempre que obtuviera resultados valiosos para la corporación. Posteriormente, Spencer lo ascendió a investigador principal de los laboratorios Arclay junto con Birkin, lo que le permitió trabajar con todo tipo de especímenes de investigación, incluidos seres humanos. Y durante todo ese tiempo, Wesker les había hecho cosas terribles, sin duda. Les había inyectado un mutágeno extremadamente tóxico y literalmente los había matado solo para revivirlos o los había mutado en horribles monstruos científicos. Nunca habló de ello con nadie, ni siquiera sacó el tema en ninguna conversación, pero sabía que, a lo largo de su carrera, todos y cada uno de los empleados de Umbrella debían haber experimentado con un gran número de personas y animales. Decenas y cientos de miles habían pasado por sus instalaciones y se habían marchado convertidos en cadáveres o monstruos. Su vida o muerte solo podía determinarse por su trabajo. Además, Umbrella no poseía solo unos pocos laboratorios e instalaciones en Estados Unidos. Al ser una corporación farmacéutica, era conocida por poseer multitud de instalaciones en el mundo, no solo en un continente, y no todas dedicadas a fines medicinales. Esto significaba que la cantidad de personas que la corporación prácticamente masacró en su investigación del virus T debía de rondar los cientos de miles, si no millones, y eso solo contaba a los humanos que utilizaban. Dado que la corporación también utilizaba animales, podían robar o capturar a tantos como quisieran, ya que el público estaría más preocupado por la desaparición de otras personas que por la de un grupo de animales. Ahora entiendo por qué Marcus se volvió tan loco. Si uno se obsesiona demasiado con este trabajo, solo le espera oscuridad y locura. Marcus definitivamente había sido de los que se dejaban llevar por la corriente. Había perdido la noción de todo lo que le rodeaba, había abandonado a todos los que estaban cerca y había secuestrado a varias personas para alimentarlas vivas a sus sanguijuelas, casi lo suficiente como para atraer la atención pública sobre los secretos de la corporación, todo como parte de su trabajo con el virus T para derrocar a Spencer, ganándose así la ira de Spencer, lo que resultó en su muerte por asesinato a manos de Wesker y Birkin, bajo las órdenes de Spencer. Era obvio que todos esos experimentos que había realizado con esas personas, su obsesión por sus sanguijuelas y su miedo paranoico a Spencer habían sido suficientes para hacerle perder la cabeza, para convertirlo en algo tan inhumano como los Bowie clínicamente demente, llevándolo al límite de sus posibilidades y declarándolo prescindible.
Wesker sabía que era igual para todos, sin importar quiénes fueran, porque la obsesión era un veneno, un peligro para uno mismo y para quienes lo rodeaban, ya que las obsesiones pueden ser manipuladas por uno mismo o por otro, resultando en la pérdida de la humanidad y la mente de una persona. No había excepciones en ese tema, nada se excluía de esta regla. Si alguien se apegaba demasiado a otro objeto o persona, terminaría como Marcus, loco, inhumano y enterrado, tarde o temprano. Nada se podía hacer para detenerlo, una vez que uno daba el primer paso en el oscuro camino hacia la locura. De ahí que Wesker prefería mantener la mente y los sentidos abiertos al mundo, ajeno a otras cosas a menos que fuera necesario centrarse en ellas, ya que las obsesiones y los apegos siempre habían sido algo que se había prometido evitar. Su carrera como investigador era un buen ejemplo, ya que estaba llegando al límite de sus posibilidades como científico y pronto necesitaría un cambio de carrera si quería seguir siendo útil en Umbrella y obtener la información que buscaba sobre Spencer. Después de todo, no podía abandonar la corporación, no cuando Spencer tenía todas las bazas y se aseguraría de recordarle a Wesker lo profundamente involucrado que estaba en la compañía, de quien debía recibir órdenes y que no tenía más remedio que quedarse. Sabía que no era inocente en ningún sentido de la palabra, nada se podía hacer para absolverlo de sus crímenes, que no podía simplemente salir de la corporación y nunca mirar atrás porque él mismo también era responsable, habiendo realizado intensos actos de maldad premeditada y crueldad atroz, poniendo suficiente culpa sobre sus propios hombros que significaba que no importaba si confesaba todo lo que él, Umbrella y Spencer habían hecho, sería el siguiente en la fila para la cámara de la muerte que exigía su sangre, el mundo entero mirándolo con furia y justicia justa para verlo ser castigado por sus crímenes, azotando por venganza lo que Umbrella había hecho. Y había muchos crímenes por los que sería castigado si se supiera la verdad, algunos cometidos por su cuenta y otros como parte del gran conglomerado para el que trabajaba. Lo que hacían con el virus T no solo infringía la ley, no era algo tan común como un asesinato o un robo. Literalmente rompía los límites de la realidad y desafiaba la ética moral de la sociedad de todas las maneras posibles, tanto reales como ficticias. Lo que hicieron con su proyecto negro hizo que las purgas militares de Stalin o el holocausto nazi parecieran una simple infracción de estacionamiento, algo por lo que uno podía pagar una pequeña multa y olvidarlo para no volver a mencionarlo, porque cada palabra o término negativo que el Dr. Samuel Johnson había escrito en su diccionario para describir lo terrible que podía ser algo era sin duda aplicable a ellos. Umbrella fue literalmente la industria criminal más ilegal, antiética, inmoral, desmesurada, increíble e imperdonable que la raza humana pudiera conocer en toda su historia. Por eso, Spencer debe centrarse más en los peligros de este trabajo si deseamos mantenerlo en secreto. Debemos asegurarnos de estar preparados para cualquier circunstancia peligrosa y posible desastre que pudiera ocurrir con el virus T. El repentino carraspeo sacó a Wesker de sus pensamientos y lo concentró en el mismísimo loro suele Spencer, sentado tras su silla de oficina, mirándolo con su mirada fría y penetrante tras sus finas gafas. Era solo otra de las raras visitas e inspecciones de Spencer a las instalaciones, razón por la cual Wesker había dejado vagar su mente, pues sabía de qué trataba la reunión por experiencias previas. Aún así, debía recordar prestar atención cuando Spencer hablaba, sobre todo si no quería contrariarlo. Spencer levantó el periódico que estaba leyendo, observando a Wesker con atención. ¿Esto es todo?, preguntó. Wesker asintió y se paró frente al escritorio, mirando a Spencer directamente a los ojos a través de sus gafas de sol. En cuanto a ese documento que tiene en la mano, es el resumen de todos nuestros experimentos en estas instalaciones. El resto de los documentos ya se han enviado a la Junta y la mayoría de los datos de la investigación se han enviado a París a través de la red de comunicaciones. Solo esperamos su inspección de los propios Bow, respondió, siendo lo más breve y detallado posible. Había otro punto que Wesker encontraba desconcertante sobre los activos de la corporación. Los sistemas informáticos que poseía en cada uno de sus laboratorios. Por alguna razón que Wesker desconoce, los altos mandos ordenaron que, en lugar de copiar los datos en un disco y enviarlos por correo a través de su propio servicio de entrega privado, todos los investigadores tuvieran órdenes expresas de subir todos los datos a la red de comunicaciones y enviárselos por ella. Sin embargo, lo más extraño surgió de esta pregunta. ¿Quién controlaba los sistemas informáticos?
Desde su puesto como investigador principal en los laboratorios Arclay, Wesker había utilizado con frecuencia la red de comunicaciones, los archivos de datos y los demás programas instalados en el sistema para complementar su trabajo, ya sea para realizar sus propios estudios o para enviar datos importantes para su evaluación. Sin embargo, jamás se había preguntado quién diseñó el sistema, cómo se fabricó ni quién se encargaba de mantener sus funciones. Sin duda, había una persona trabajando detrás del sistema, ya que cada vez que alguien lo usaba, con cualquier propósito, una voz femenina emitía anuncios o declaraciones basadas en sus acciones para informarle de lo que ocurría en las instalaciones las 24 horas del día. Esto significaba que debía haber una figura intelectual manejando los hilos tras las computadoras. Al fin y al cabo, una computadora es simplemente una herramienta y su función depende de lo que el usuario decida que realice. Como Spencer ignoraba todo lo que ocurría en el trabajo o las funcionalidades de Umbrella, significaba que alguien más debía estar operando el sistema. Sin embargo, tenía muy poco tiempo para pensar en los negocios administrativos o los controles mecánicos de la corporación Umbrella, ya que estaba demasiado ocupado con la investigación del virus T, los pensamientos sobre los peligros del virus y discerniendo discretamente los verdaderos motivos de Spencer detrás del proyecto. Con mucha carga ahora sobre sus hombros, Wesker se aseguró de tener sus prioridades claras como de costumbre y averiguar el procesamiento de datos de los sistemas informáticos internos de Umbrella era actualmente lo más bajo en su lista. ¿Cuántos de estos WoW tienes para que usemos?, preguntó Spencer, encendiendo un cigarro que había sacado y se había puesto entre los labios. 6 cazadores adultos. Los tenemos en los laboratorios B4 para que los inspeccionen, respondió. Spencer asintió. Bien. Muy bien. Y entiendo que solicita el inicio de un nuevo proyecto, afirmó, mirando a Wesker con severidad. Wesker asintió, manteniendo su expresión estoica habitual. Sí. El equipo de investigación ha propuesto recientemente una nueva teoría para probar. Dado que los cazadores se crearon a partir de óvulos humanos fecundados combinados con ADN reptil para formar el híbrido base, y luego se les inyectó el virus T para potenciar sus capacidades, creen que repetirán el mismo proceso, pero con diferentes fuentes de información genética, explicó. El proyecto Quimera, dijo Spencer en voz baja mientras leía el informe. Wesker asintió. Así se llama. Pero no podremos comenzar el proyecto hasta que nos des permiso, declaró. Spencer guardó el periódico en la carpeta manila y giró su silla para mirar hacia la ventana. La columna de humo de cigarro se elevaba suavemente tras el costoso cuero mientras el último fundador de Umbrella contemplaba por la ventana la hermosa vista que se extendía más allá. Wesker se ajustó las gafas de sol sobre el puente de la nariz, esperando pacientemente la respuesta de Spencer. Haré que la Junta lo discuta en la próxima reunión, pero esto parece prometedor, así que podríamos comenzar este proyecto. Sin embargo, sigo esperando que todos centren sus esfuerzos actuales en resolver el problema de la capacidad infecciosa del virus T en relación con ese 10% de inmunidad, respondió, exhalando una bocanada de humo de cigarro desde detrás de la silla. Wesker permaneció inmóvil, asintiendo levemente ante la respuesta y se giró para irse. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo bruscamente y miró a Spencer. Sabía que debía tener cuidado con Spencer, pues quería descubrir sus motivos sin levantar sospechas y continuar con su investigación para mantener a Umbrella a salvo por el momento. Sin embargo, sabía que debía preguntarle sobre la posibilidad de un brote y cómo tendrían que controlarlo si ocurría. Y probablemente este era el mejor momento para preguntarle a Spencer, ya que no estaría mucho más tiempo. Spencer, tengo una pregunta, dijo por encima del hombro. Una nube de humo de cigarro emergió del asiento como respuesta. ¿Qué pasa?, preguntó Spencer. Wesker regresó a su escritorio y se sentó en una de las sillas frente a él. Necesito preguntarle algo importante. ¿Qué pasará si alguien se entera de nuestra investigación? Spencer giró bruscamente en su silla para mirar a Wesker, entrecerrando los ojos. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó con recelo. Wesker simplemente se encogió de hombros, ignorando el leve temor que lo invadió, manteniendo la calma. Digamos que es curiosidad científica, replicó secamente. Se produjeron unos momentos de tenso silencio entre ellos hasta que Spencer suspiró y aplastó su puro en el cenicero de su escritorio. Muy bien. Si quieres saberlo, los eliminamos para asegurarnos de que no le cuenten a nadie sobre nuestro trabajo, afirmó, sacando otro puro. Wesker arqueó una ceja con curiosidad. ¿Cómo puedes lograr eso? Como saben, en Umbrella tenemos varias divisiones diseñadas para lidiar con todo tipo de problemas.
Una de ellas, Monitor, es nuestra fuerza de espionaje privada, encargada de informar sobre las actividades de nuestros socios comerciales, robar datos de otras empresas, buscar candidatos potenciales y eliminar cualquier problema que surja. Nos ayudan a mantener nuestro trabajo en secreto, respondió, encendiendo otro cigarro. Wesker negó con la cabeza lentamente, pues le costaba creerlo. Pero, si empiezan a surgir asesinatos o muertes accidentales en cualquier zona o ciudad, los gobiernos locales y las fuerzas del orden podrían, Spencer se burló, con una sonrisa que demostraba que disfrutaba de la falta de conocimiento de Wesker sobre el tema, algo que a él mismo le resultaba particularmente irritante. No nos delatarán. Tenemos conexiones muy profundas en todas las zonas de las ciudades y pueblos del mundo, gracias a las cuantiosas donaciones que les hacemos para que sus ciudades se desarrollen y prosperen. Wesker cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó en la silla, intentando no reaccionar ante la sonrisa petulante de Spencer, mientras su mente le advertía quién era. Si mal no recuerdo, por mis títulos de abogado y mi formación en la Academia de Policía, sobornar a los funcionarios es ilegal, declaró. Spencer se rió. Prefiero verlo como dice el viejo dicho, si me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Hacemos estas grandes donaciones a todas las ciudades del mundo y luego nos apoyamos en ellas, como si fuera nuestra forma de saldar una deuda. Raccoon City es uno de ellos, ya que gracias a nuestras donaciones y ganancias, la línea ferroviaria de los Kites Brothers sigue financiada. ¿Y qué pasa con la escena política mundial? El presidente, la Casa Blanca, la ONU. ¿Cómo puedes ocultárselo? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Spencer dio otra calada a su cigarro y exhaló el humo, con ese familiar efecto de velo, que volvía a ascender alrededor de su rostro arrugado. Ahí es donde entramos la Junta y yo. Como la mayoría de nuestros miembros son, de hecho, altos funcionarios en el clima político actual, podemos manipular y controlar todo lo que el gobierno o la ONU haga y que nos parezca inconveniente, mediante chantaje o simplemente ejerciendo poder. Por ejemplo, tenemos a un miembro del Senado francés como uno de nuestros funcionarios de mayor rango y al frente de Umbrella Europe, por lo que ahora tenemos un control firme sobre la política europea. Y esto no se limita a Europa o América, ya que también tenemos miembros de los gobiernos de Asia, Rusia y África inscritos en la Junta. Por lo tanto, si alguna vez surge algún riesgo por parte de la ONU o la política mundial, podemos controlarlos y prolongar sus procedimientos tanto como queramos, si es necesario, explicó. Tras escuchar esas respuestas, Wesker tuvo que admitir que se sintió ligeramente impresionado por las precauciones que Umbrella ya había tomado respecto a su trabajo y la posibilidad de interferencia externa. Al fin y al cabo, con poder y algunos puestos clave en la escena política mundial, Umbrella podía adquirir prácticamente cualquier cosa sin trabas ni sospechas, y podía manipular cualquier acción política en su contra, si éstas ocurrían. Y Wesker estaba seguro de que esto mismo ocurría con los gobiernos locales de cada pueblo, como Spencer había explicado previamente, ya que Umbrella se estaba integrando firmemente en las economías y estilos de vida de las ciudades gracias a las cuantiosas donaciones que habían hecho para apoyar sus producciones, lo que al menos había reducido las posibilidades de que Umbrella fuera descubierta o revelada, ya que la corporación podía simplemente usar su influencia sobre las autoridades locales para eliminar cualquier amenaza. Pero eso no logró disipar el miedo y la duda persistentes que Wesker albergaba sobre la peligrosa circunstancia de un brote del virus T y las probabilidades de que semejante horror ocurriera bajo su mando. Incluso si Umbrella controlara la ley, la política o la economía de la ciudad, no podrían controlar literalmente las mentes de cada persona viva y simplemente chasquear los dedos para animar al público a ignorar su trabajo, ya que el público general entraría en pánico global y un clamor frenético por la desaparición de Umbrella. Después de todo, si todo el público se enterara del virus T, acudiría en masa a la ONU y exigiría el castigo de Umbrella, sin importar los métodos o tácticas que la corporación empleara para detenerlos, porque los gobiernos no podían aceptar disturbios y protestas masivas a nivel mundial en las ciudades, sabiendo que tales cosas serían terribles para ellos y, como consecuencia, le darían la espalda a Umbrella. Lo que significaba que Umbrella debía tener un plan de respaldo para usar, un mecanismo de seguridad construido solo en caso de la inquietante perspectiva de un brote del virus T, excluyendo las unidades USFO Monitor, de lo contrario, estarían en problemas. ¿Qué hay de la posibilidad de un brote de T? Preguntó sin rodeos.
Spencer se atragantó inmediatamente con su cigarro ante la repentina pregunta y tuvo un ataque de tos sibilante, su rostro se puso rojo brillante y una vena comenzó a abultarse en su cuello, su mano se aferró al corazón mientras luchaba por respirar. Wesker se levantó apresuradamente y se disponía a salir corriendo de la habitación en busca de ayuda, pero Spencer levantó la mano para detenerlo. Su respiración se normalizó y su rostro recuperó gradualmente su color. Disculpe, eso fue bastante directo. No esperaba que hiciera una pregunta así. Fue un shock, afirmó, forzando las palabras entre la tos. Wesker volvió a sentarse lentamente, sin apartar la mirada de Spencer para asegurarse de que no se ahogara repentinamente mientras estaba allí. Disculpe, señor. Solo preguntaba sobre la posibilidad de un brote del virus T y cómo se podría afrontar, dijo. Spencer asintió y dio otra calada a su cigarro. Su cuerpo se recostó en una silla y se relajó, como si se desprendiera, y exhaló el humo. La nicotina calmó sus nervios. Ya veo. Bueno, como seguramente sabe, no podemos permitir que el virus T escape de las instalaciones de ninguna manera, de ahí las delicadas medidas de seguridad que hemos tomado, como expliqué antes. Sin embargo, como no podemos descartar la posibilidad de que el virus T se escape y ya hemos tenido algunas fugas menores en nuestra mesa, nos hemos asegurado de tomar las precauciones necesarias, concretamente con la instalación del sistema de autodestrucción en los generadores principales de todas nuestras instalaciones, respondió, sacando un pequeño frasco con una receta y metiendo una pastilla en la boca. Wesker reprimió el impulso de burlarse de la declaración de Spencer sobre la medida de seguridad que supuestamente había tomado cuando trabajaban en una mansión abandonada en medio de un bosque salvaje cerca de una ciudad próspera. En todo caso, la zona donde se construyó la mansión era insegura. Pero entonces Spencer mencionó algo sobre un sistema de autodestrucción y Wesker consideró brevemente la posibilidad de que tuviera algo que ver con las explosiones que destruyeron las zonas afectadas horas después de la llegada de la USFA a esas regiones. Umbrella, incluso con el control que tiene en el gobierno, no podría haber usado un misil balístico ni hablar, una ojiva nuclear para limpiar el brote, porque el revuelo y el escándalo político los habrían descubierto en cuestión de días, así que tuvieron que haber desarrollado otro método, uno que garantizara la erradicación total del virus T sin despertar demasiadas sospechas, y este sistema de autodestrucción, obviamente, parecía el método perfecto. ¿Sistema de autodestrucción? Preguntó Wesker, incitando suavemente a Spencer a continuar. Spencer se tragó la pastilla e inhaló profundamente su puro, expulsando el humo y aplastando el puro en un cenicero. Así es. Nuestra última medida de seguridad, instalada en todas nuestras instalaciones, desarrollada por mi viejo amigo y camarada, Sergei Vladimir, solo se usa en las circunstancias más extremas. Si se produjera un brote, como usted cree, Wesker, naturalmente, considerando la cantidad de investigación y dinero invertidos en estas instalaciones, nuestro primer protocolo es intentar asegurarlas enviando a la USFA al lugar para eliminar a todos los objetivos y que Monitor recupere todos los datos de la investigación, almacenándolos en los archivos, mientras que también deben eliminar a cualquier testigo del brote. Sin embargo, si eso falla y no podemos recuperar las instalaciones, debemos activar el SDS, ya sea remotamente o in situ, pero solo cuando no haya otra opción y si yo lo ordeno, explicó. Wesker abrió la boca para intentar hablar, pero Spencer soltó una carcajada, dando una palmada. ¡Qué tontería! Desde que empezó todo este parloteo, no hemos bebido ni una gota, dijo con una sonrisa divertida. ¿Te apetece algo de beber, Wesker? Café negro, sin azúcar, respondió sin rodeos. Spencer asintió y pulsó el botón de intercomunicación de su teléfono. Laura, ¿serías tan amable de traernos un café solo sin azúcar y una copa de Chsteaula Fruite del 37? Preguntó amablemente. Por supuesto, Lord Spencer. Enseguida, señor, respondió la voz profesional pero educada de su secretaria, un completo contraste con el tono irritante y excesivamente complacido y la sonrisa que Wesker había visto muchas veces antes de llegar a Umbrella. Spencer volvió a mirar a Wesker, notando su expresión tranquila pero impaciente. ¿Qué es? Preguntó confundido, luego sonrió con sorna y asintió. Ah, sí, el SDS. Bueno, el sistema de autodestrucción fue desarrollado por el exhéroe de guerra soviético, el coronel Sergei Vladimir, y ha sido un componente fundamental de nuestros sistemas en todas las instalaciones, ya que ha sido sumamente eficaz en la erradicación de la infección, es totalmente funcional, no puede dañarse ni sabotearse y se puede explicar fácilmente al público.
Según Sergey, el sistema funciona mediante un explosivo de alta potencia colocado en el módulo central de cada generador de las instalaciones, que se activa sobrecargando la salida de energía del generador. Esto desencadena una reacción en cadena en toda la instalación, donde todas las cargas explosivas secundarias, ubicadas en cada punto clave de las estructuras, detonan simultáneamente. El resultado es una explosión de hasta 2000 grados en un radio de 8 kilómetros y la devastación total de las instalaciones, derrumbándolas sobre su propio peso, explicó. Wesker arqueó una ceja y miró a Spencer, con aspecto bastante confundido. ¿No es un poco complicado? O sea, hay un brote, varios portaaviones y naves de guerra desplegadas, un equipo de la USF aniquilado, la población general está angustiada y hay que evacuar a los empleados de alto rango supervivientes. ¿No sería mejor encontrar una solución más sencilla? Preguntó. Spencer negó con la cabeza. No hay necesidad de pensarlo tanto, Wesker. Solo tienes que introducir tu nombre de usuario y contraseña principal para activar el sistema. El programa comenzará a apagar todos los sistemas de energía externos y se preparará para la activación en 5 minutos. Acto seguido, activará las alarmas y avisará directamente a los empleados para que evacúen al método de escape más cercano, es decir, los helipuertos o las estaciones de servicio. Esto dura al menos 2 minutos. Después, el sistema entrará en la fase final, donde comenzará la cuenta regresiva final para la detonación en 3 minutos y, después, buenas noches, Viena, respondió. Wesker asintió ante la explicación de Spencer y se ajustó las gafas de sol sobre el puente de la nariz, sintiéndose ligeramente aliviado y contento de que Spencer al menos hubiera notado la peligrosa situación en la que se encontraban, con el peligro potencial de un brote, y hubiera tomado medidas para contrarrestarlos y evitar que se descubriera su trabajo sobre el virus. El SDS parecía ser un método muy eficaz para erradicar la infección, ya que el propio virus T, a diferencia de su predecesor, era pirosensible y podía ser destruido instantáneamente quemando el cuerpo de un portador, al menos si lo hacían a tiempo. Pero eso era harina de otro costal, y a juzgar por las explosiones en los focos de brotes anteriores, el sistema sin duda podría aniquilar a todos los portadores y las BOW en el área inmediata sin causar demasiado alboroto. Aunque la infección y toda evidencia de la participación de Umbrella serían eliminadas, el público se enteraría de la explosión, sin importar dónde se produjera, ya que Umbrella no se molestaría en revelar sus secretos a nadie. Pero ahí era donde entraría en juego su influencia sobre los gobiernos locales, logrando que la alcaldía declarara a la prensa que se trataba de un desastre natural, un incendio descontrolado o un ataque terrorista, y la policía iniciaría una investigación. Sin embargo, solo encontrarían las pruebas falsas que Umbrella les proporcionaría y desestimarían el caso, que se acumularía en los archivos del sistema legal. Y si el caso se convertía en un incidente internacional y la ONU comenzaba a exigir respuestas, el brote de África sería un ejemplo, ya que, cuando Wesker se enteró por primera vez, la versión oficial era que se había debido a una facción rebelde del ejército norteafricano para obtener el dominio total sobre la República Sudafricana, y la destrucción de la aldea agrícola en esa explosión causó un revuelo mundial inmediato. Mientras la Guerra Fría aún estaba en vigor, las tensiones entre y la URSS aumentaban, y la ONU ansiaba resolver el asunto antes de que se convirtiera en un holocausto nuclear. Sin embargo, gracias a la influencia de Umbrella sobre todos los gobiernos políticos, habían podido confirmar su versión mediante pruebas cuidadosamente manipuladas que respaldaban estas afirmaciones y ya habían ejecutado a los culpables para demostrar que tenían la situación bajo control. Y como la ONU no quería provocar más incursiones ni problemas que pudieran desencadenar otra guerra, aceptó las pruebas y los informes y desestimó el problema de inmediato, sin prestarle la menor atención. Así, Umbrella contaba con un sistema de defensa adecuado contra competidores, brotes o investigaciones públicas en su trabajo, y contaba con fuerzas especiales bien entrenadas para encargarse de la limpieza posterior en caso de un brote, así como con una unidad de asesinos altamente entrenados para eliminar a todos los testigos de sus crímenes. En efecto, la seguridad de la corporación era impenetrable. O eso parece. Solo espero que Spencer no pierda de vista los problemas importantes de nuestro trabajo, a saber, los peligros de un brote y que la investigación nos está costando mucho dinero. Llamaron a la puerta y ésta se abrió, revelando a la secretaria de Spencer con una bandeja de plata que contenía una sencilla taza de café humeante y una copa de vino tallada llena de un vino violeta oscuro. Se acercó con seguridad al escritorio y la colocó frente a Spencer. «Sus bebidas, señor», anunció, asintiendo brevemente hacia Wesker y saliendo de la habitación,
cerrando la puerta detrás de ella. Spencer tomó su bebida y dio un sorbo. Buen año, dijo. Wesker tomó su café y dio un sorbo. Su mente ya estaba repasando lo que Spencer le había dicho y memorizando cada detalle para estar al tanto de todas las medidas de seguridad cuando las necesitara, intentando a su vez solucionar cualquier fallo que encontrara. El sistema de autodestrucción era ciertamente fiable para eliminar la infección, ya que podía alcanzar una temperatura alta para incinerar el virus y propagarse a gran escala para destruir todos los Bow que escaparan. La USF y el Monitor parecían ser confiables, leales, obedientes y dedicados a Umbrella, pero sin haberlos visto operar, Wesker no podía estar seguro de si poseían las habilidades necesarias para manejar ese tipo de operaciones delicadas, como asesinatos o búsqueda y destrucción. Pero lo único que Wesker encontraba era un punto débil en el control de Umbrella sobre la ONU y los lugareños, en cuanto a su capacidad para extender su influencia y su integración en el estilo de vida local. Según lo que Spencer le había contado, parecía que Umbrella había proporcionado varias donaciones y sobornos a todos los pueblos para que dependieran tanto de la corporación que no los delataran, ayudando así a encubrir sus actividades en la zona y evitar sospechas. Pero todo se reducía a la capacidad de Umbrella para moldear el pueblo, posicionarse a su favor y mantener la imagen de una empresa milagrosa que beneficiaba a los pueblos en constante crecimiento. Las grandes ciudades eran probablemente más fáciles de controlar porque ciudades como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Tokio y París, debido a que eran pueblos con grandes negocios, grandes compañías y corporaciones que alcanzaron alturas extremas en la comunidad empresarial, construyendo respeto y prestigio, especialmente para aquellos que eran populares a escala global. Esto significaba que Umbrella tenía una mayor probabilidad de adquirir un umbral de poder en esas grandes ciudades, ya que ellos mismos eran una empresa muy rentable. Sin embargo, para pequeños pueblos locales como Raccoon City, las perspectivas eran diferentes. Al prosperar y crecer a partir de las simples comunidades agrícolas o paradas de carretera que alguna vez fueron, necesitaban establecer una base sólida para construir un pueblo y una fuente confiable de ingresos que pudieran usar para financiarse. Sin embargo, existían las supersticiones y los temores en torno a las grandes empresas, como Umbrella, que a menudo hacían que los pueblos más pequeños las rechazaran. Por lo tanto, era necesario que el control de Umbrella sobre Raccoon City y asentamientos suburbanos similares fuera hermético, para que el público y las fuerzas del orden locales no empezaran a hacer preguntas, a diferencia de los gobiernos, a quienes se podía recurrir con dinero o con una demostración de poder. Y dado que la zona de Raccoon City era el lugar donde se desarrollaban la investigación del virus T y los proyectos Bow, esta regla era imperativa de cumplir. ¿Cómo va todo en Raccoon City?, preguntó de repente, haciendo lo mismo que había hecho antes con el SDS. Spencer bebió tranquilamente su bebida y miró a Wesker con su habitual mirada fría y penetrante, probablemente intentando discernir sus motivos para hacer tantas preguntas. Aunque Wesker admitía que la mirada penetrante de Spencer aún lo asustaba profundamente, había desarrollado cierta inmunidad o vacuna contra ella, ya que prácticamente conocía cualquier pensamiento que pasara por la cabeza del último fundador de Umbrella, salvo sus motivos desconocidos. Como dije antes, estamos progresando. Hemos logrado posicionarnos en el gobierno local de Raccoon City, controlando la mayor parte del ayuntamiento, la prensa, la sanidad y la economía de la ciudad. Y como la ciudad depende de nosotros para obtener dinero y trabajo, ya hemos hecho algunas donaciones para el futuro diseño de la ciudad. Pero hay algunos pequeños problemas que necesitan solución, explicó, tomando otro sorbo. Wesker bebió un poco de café, con cuidado de no quemarse. ¿Cómo? Spencer suspiró. Tenemos algunos problemas con la policía y el alcalde. Verá, el alcalde y el jefe de policía actuales son de esos tipos honorables, de esos que no aceptan sobornos, así que no podemos contratarlos. Pero tampoco podemos destituirlos por la fuerza, porque eso despertaría sospechas en la opinión pública, así que tenemos que encontrar otra manera de deshacernos de ellos. Wesker, habiendo estudiado leyes en sus años de universidad, sabía cómo funcionaba el sistema legal y por tanto sabía cómo Umbrella probablemente iba a lograr este objetivo de conseguir que sus propios empleados ocuparan puestos en la fuerza y en la alcaldía. Reelecciones amañadas, respondió con calma. Spencer asintió, apurando su bebida. Claro. Tenemos el poder y el dinero para asegurarnos de que las elecciones nos favorezcan, y será fácil asegurar que el candidato que elegimos sea puesto en apuros para la alcaldía. En cuanto al RTE, todavía no hemos encontrado a un candidato adecuado y tendremos que esperar un tiempo hasta que aparezca.
¿Quién es su candidato elegido para la alcaldía? Preguntó. Un simple electricista llamado Michael Warren. Era un empleado clave que trabajó en la línea ferroviaria de los hermanos Kites y fue uno de los principales impulsores para que financiáramos el desarrollo del ferrocarril. Animaremos al público a elegirlo alcalde en las elecciones del próximo año y luego lo incorporaremos como una de nuestras figuras clave en la ciudad, aunque también será mejor que lo tratemos con cuidado, ya que es como el actual alcalde, honorable, respondió Spencer. Wesker asintió, miró su reloj, fijándose en la hora, y se levantó de su asiento. Le había hecho a Spencer todas las preguntas que quería y había obtenido toda la información que necesitaba sobre Umbrella, pero tenía trabajo que hacer en los laboratorios con el virus T, a pesar de lo que pudiera pensar. Después de todo, el propio Spencer era quien impulsaba la investigación para que avanzara y terminara lo antes posible, y Wesker conocía de primera mano lo desagradable que podía ser Spencer si no conseguía lo que quería. Lo siento, Lord Spencer, pero tengo un trabajo importante que requiere mi atención. Así que, si me disculpan, dijo estoicamente, dirigiéndose a la puerta. Wesker casi había llegado a la puerta y estaba extendiendo su mano para abrirla cuando Spencer tosió fuertemente detrás de él, haciendo que Wesker mirara a su alrededor y observara impasiblemente al anciano que estaba sentado en su escritorio, mirándolo escrutadoramente. Solo hay una cosa más que tengo que decir, afirmó con severidad. Wesker se quedó donde estaba, sin hacer ningún movimiento repentino o cambio en su posición, nada que mostrara que Spencer le estaba causando problemas, pero simplemente arqueó una ceja con curiosidad, permaneciendo en silencio y esperando que hablara. Los ojos de Spencer se entrecerraron y sacó otro cigarro, se lo puso entre los labios y lo encendió, sin apartar la vista del rostro de Wesker. Tengo entendido que has estado investigando mucho por tu cuenta, ¿verdad? Preguntó. Wesker asintió. Solo unos pequeños detalles que requerían mi atención. Nada de qué preocuparse. Spencer olió su cigarro y exhaló el humo. La fina niebla grisácea le enmascaró el rostro, proporcionándole de nuevo ese efecto inquietante. Eso dices, Wesker, pero no me complace que hayas estado investigando nuestra corporación a través del sistema. Has estado usando tu autoridad para acceder a información confidencial sobre nuestras actividades, pero no especificas tus motivos. Giró bruscamente la silla para mirarlo y miró a Wesker con recelo. ¿Por qué causas tanto lío? A pesar de la inmensa conmoción y el susto que acababa de sufrir, Wesker logró mantener su expresión tan tranquila y serena como siempre, sin hacer ningún movimiento más que mirar a Spencer impasible, reprimiendo cualquier emoción que lo invadiera. Curiosidad científica, respondió simplemente. Spencer siguió fulminando a Wesker con la mirada, obviamente intentando interpretar su expresión y discernir si mentía o no. El cigarro ardía lentamente en su mano, desprendiendo un tenue humo, pero pronto giró su silla hacia la ventana, contemplando la hermosa naturaleza que se extendía a sus pies. Pasaron unos segundos más, la tensión y el silencio entre ellos eran tan densos que se podían ver incluso a través de las gafas de sol de Wesker, pero en lugar de eso, Spencer hizo un gesto de desdén con una mano desde su asiento, indicándole a Wesker que podía irse, lo cual hizo de inmediato, antes de que el miedo se volviera en su contra. Lo que Spencer acababa de decir en ese momento, esas palabras y esa mirada fulminante que le lanzó a Wesker, eran ciertamente aterradores, y a pesar de lo sereno y tranquilo que podía ser, casi destrozaron la serenidad de Wesker y amenazaron con desatar sus emociones. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se enteró de lo que he estado haciendo? Mientras su mente se debatía con esa pregunta, siguió caminando a paso rápido, con el rostro tan sereno y sereno como siempre, ignorando los breves saludos de los científicos o de los guardias al pasar, levantando de vez en cuando una mano para enderezarse las gafas de sol. Recorrió los pasillos de la mansión, ajeno a todo lo que lo rodeaba, y se apresuró a llegar a la entrada del laboratorio, con todos sus pensamientos dando vueltas en torno al mismo punto que casi lo había asustado lo suficiente como para quebrar su compostura. ¿Cómo se enteró Spencer de sus propias aventuras? Desde que Wesker empezó a escudriñar los motivos y razonamientos de Spencer, debido a sus extrañas acciones y su flagrante indiferencia ante los peligros de un posible brote de virus T, decidió investigarlo discretamente, procurando ser lo más cauteloso posible, ya que era el investigador principal que intentaba investigar al fundador de Umbrella y discernir los motivos tras su aprobación del proyecto del virus T. Naturalmente, como solo era un científico, había encontrado poca información útil y se le negó el acceso a los datos más clasificados
resultados, por lo que decidió abandonar su investigación temporalmente hasta que cambiara de puesto en Umbrella y se concentrara de nuevo en su investigación para mantener a Spencer satisfecho y apaciguarlo. Sin embargo, de alguna manera, ya sea por suerte o por una vigilancia minuciosa, Spencer descubrió que Wesker lo había estado investigando y probablemente ahora lo tenía bajo mayor sospecha por intentar acceder a esa información clasificada. Pero Wesker simplemente no podía entender cómo había logrado descubrir que intentaba descubrir algo sobre él. Había tenido cuidado de no dejar rastro alguno de sus acciones y no le había contado a Anne lo que hacía, aunque Wesker nunca fue un hombre de trabajar mucho con computadoras, por lo que pudo haber pasado por alto algo importante que Spencer rastreó hasta él. Parece que será mejor ser más cauteloso en el futuro cercano. Eso era totalmente cierto. Aunque Spencer sabía que había estado husmeando, aún desconocía que buscaba a Wesker y lo había dejado libre de responsabilidades por ahora, debido a su importancia en el equipo de investigación del virus T, su eficiente gestión de los laboratorios Arclay y el progreso que había logrado con los proyectos Bow. Pero les había advertido con suficiente antelación que si lo descubrían husmeando de nuevo, habría graves consecuencias para él. Wesker ni siquiera necesitó pensarlo para saber que era cierto, ya que él y Birkin eran testigos directos de la crueldad de Spencer y su enorme influencia sobre la corporación para la que trabajaban. Por lo tanto, estaba atrapado en su carrera actual como investigador principal en los laboratorios Arclay, obligado a trabajar en los infructuosos esfuerzos de perfeccionar el virus T, para que pudiera matar a una población entera en cooperación con los objetivos desconocidos de Spencer, y tendría que permanecer concentrado en su trabajo, dejando atrás sus investigaciones privadas sobre los motivos de Spencer hasta que estuviera en una posición más adecuada para adquirirlo sin causarle sospechas. Parece que mi cambio de carrera ha quedado en segundo plano por ahora. En fin. La paciencia es una virtud y las cosas buenas llegan a quien sabe esperar. Mientras planeaba minuciosamente sus futuros proyectos, tomaba decisiones sobre lo que debía hacer y cómo proceder con el virus T, bajó las escaleras de la fuente, con mucho cuidado de no resbalar en la piedra mojada, y subió al ascensor del final, donde pulsó el botón para bajar a los laboratorios. Aunque había hecho planes para su futuro en los negocios de Umbrella, por el momento debía centrarse en su ocupación actual, lo que significaba que debía continuar su trabajo con el virus T, aunque solo fuera para mantener a Spencer contento. Una vez que el ascensor se detuvo en el primer piso del laboratorio, inmediatamente bajó y se dirigió al laboratorio principal en el nivel B4, con su mente centrada en el negocio en cuestión. Debe haber algo aquí que Spencer quiere que encontremos. Pero lo hemos revisado todo y no hemos encontrado nada útil. Es una pérdida de tiempo. Birkin gimió en voz alta y dejó caer el periódico sobre su escritorio, sujetándose la cabeza entre las manos y frotándose los ojos cansados. Sintió que la falta de sueño lo arrullaba y le permitía disfrutar de un merecido descanso, mientras los efectos del café matutino empezaban a desaparecer. El laboratorio principal del nivel B4 estaba vacío, salvo él y los Bow, que dormían en su letargo inducido por sedantes. El resto del personal científico se había ido a comer y a investigar el virus T. Había sido un día largo y agotador, como todos los días de los últimos 3 años, en los laboratorios Arclay. Todos los miembros del equipo de investigación se veían obligados a trabajar en el virus T y sus propiedades mutacionales, bajo las órdenes directas del propio Spencer, para perfeccionar su tasa de mortalidad desde el inicio de sus turnos matutinos hasta el final de los vespertinos. Todas las tareas y proyectos adicionales en curso se cancelaron abruptamente, obligando a todo el personal a trabajar arduamente para perfeccionar el virus, dejando los demás proyectos paralizados o incompletos. Y ninguno pudo hacer nada para cambiar sus funciones porque ninguno de los empleados, a pesar de ser bastante ignorantes e imbéciles sobre el potencial del virus T, fue tan insensato como para quejarse o intentar disuadir a Spencer de continuar con esta parte de la investigación cuando no pudieron obtener ningún resultado valioso. Los resultados se habían repetido una y otra vez en todos sus experimentos. Simplemente no podían permitir que el virus mutara en los últimos 10 y no podían descubrir qué les otorgaba esta inmunidad natural. Si bien el virus ciertamente comenzó a infectar a los sujetos e insertó su ARN en la célula para fusionar su genoma con el ARN del sujeto, asumiendo su función y produciendo descendientes que se propagaron a otras células, cuando los descendientes llegaron a otras células, no realizaron el siguiente paso de la infección.
Normalmente, los descendientes destruirían las mitocondrias en las células y las reemplazarían con una réplica de sí mismos para combinarse con las células y producir suficiente energía para impulsar las funciones básicas del cerebro, mientras que eludían los otros sistemas vitales, matando efectivamente a los huéspedes, al menos eso fue para la mayoría del 90%. Con la minoría 10, el virus T simplemente produjo la descendencia y la liberó en otras células, matando las mitocondrias y reemplazándolas, pero, en lugar de que la energía solo pudiera alimentar las funciones cerebrales inferiores y las neuronas motoras, el virus en realidad pudo alimentar todo el cerebro sin ningún problema, manteniendo intactos los sistemas respiratorio y circulatorio, por lo que el huésped aún vivía. Una vez que el virus T infectó completamente al huésped, no realizó ninguna acción adicional dentro del cuerpo y simplemente se volvió inerte, autodestruyéndose. La infección en el huésped permaneció evidente durante unos días más hasta que su sistema inmunitario contraatacó y expulsó el virus. Esto solo causó efectos menores en el huésped, a saber, los síntomas externos e internos originales, como fiebre, sudoración profusa, picazón, respiración superficial y aumento de adrenalina, sin mostrar signos de cambios genéticos ni efectos necróticos. En definitiva, el huésped sobrevivió a la infección y su sistema inmunitario pronto eliminó el virus, dejando a la persona ilesa. Al principio, Birkin encontró esto increíblemente peculiar y quiso estudiarlo de antemano para determinar cómo era posible que el virus T se uniera tan fácilmente al ADN del huésped, pero tras todos los experimentos realizados, no pudo encontrar la respuesta y habría preferido abandonar el proyecto para centrarse en una investigación más productiva. Los cazadores eran un ejemplo perfecto. El proyecto con los cazadores había sido un éxito rotundo y el propio Spencer había llegado a la mansión ese mismo día para hablar con Wesker al respecto. Con suerte, él y la junta directiva permitirían que el proyecto Hunter se presentara para producción en masa en sus otras instalaciones alrededor del mundo. Birkin levantó la vista brevemente de su escritorio y contempló a los 6 cazadores que flotaban en los tubos de éxtasis en el centro del laboratorio, observando a los Bow flotar silenciosamente dentro del fluido verde con calma, con los ojos cerrados por el sueño, respirando lentamente en sus respiradores y sus latidos emitiendo pitidos fuertes y regulares en los controles de soporte vital. Al menos esa era una buena noticia en estos años de trabajo frenético con Umbrella. Que aún tuvieran algunos Bow vivos para demostrar a la junta directiva que habían avanzado con el virus T y en los proyectos secretos de armas biológicas de Umbrella. De hecho, el equipo de investigación incluso estaba considerando otro similar llamado Quimera y ya le había sugerido a Wesker que se lo pasara a Spencer. No es que no tuviera nada nuevo que hacer, puesto que ya tenían bastante con qué trabajar, como por ejemplo las mutaciones T de segunda etapa. Birkin se estremeció involuntariamente, recordando aquella vez que cometieron un error crucial en uno de sus experimentos, uno que resultó en la muerte de 3 científicos y un guardia. Los gritos y disparos resonaban en los rincones más oscuros de su memoria, las imágenes de esa noche volvían a él. Había sido durante un experimento con otro humano, un ruso, según lo que Birkin había deducido de sus gritos frenéticos y súplicas antes de que le inyectaran el virus T, cuando Birkin y el resto del equipo científico pretendían descubrir si existía una diferencia en el método de infección del virus entre un humano común y uno con inmunidad para discernir cómo eliminar sus supuestos defectos. Sin embargo, el experimento terminó con el sujeto convertido en un zombi, como siempre, y Birkin simplemente hizo lo necesario. Ordenó que lo eliminaran y lo enviaran a la planta de tratamiento. Los guardias simplemente entraron y lo aniquilaron con una lluvia de ametralladoras, o eso creían. Al parecer, nadie había comprobado la muerte del zombi, pero permaneció inmóvil durante un rato, así que todos asumieron que estaba muerto y ordenaron a los guardias que retiraran el cuerpo para transportarlo a la planta de tratamiento. Todos los científicos, incluido él mismo, ignoraron al zombi mientras discutían qué hacer a continuación. Pero entonces, alguien empezó a gritar y todos miraron dentro del laboratorio, horrorizados al ver que el zombi había vuelto a la vida y atacaba a uno de los científicos, un hombre de unos 50 y tantos años. El zombi le arrancó un trozo de la garganta y le mordió la arteria, mientras el científico gorgoteaba y se ahogaba con su propia sangre al caer al suelo. Los otros 2 científicos dentro seguían gritando aterrorizados mientras la criatura seguía devorando a su colega, sin hacer ademán de irse, mientras que todos los demás estaban demasiado aturdidos como para hacer nada, ni siquiera el propio Birkin, simplemente parados allí, horrorizados, observando cómo el zombi se comía a su colega.
Sin embargo, los gritos pronto atrajeron la atención del zombi, quien centró su atención en los demás científicos, soltando su anterior comida, que había comenzado a sufrir espasmos violentos y a derramar lo que quedaba de sangre por el suelo. Los dos científicos, pensando que el zombi reaccionaría demasiado lento y que tenía la mayoría de sus funciones motoras reducidas por un severo rigor mortis en las articulaciones, intentaron escabullirse fácilmente sin que los atacara, pero para asombro de todos, el zombi corrió hacia ellos y atacó a una de las científicas, una mujer, con las manos, abriéndole la garganta y empapándose a sí mismo, a la mujer, a su ropa y a las paredes con su sangre. Entonces, inmediatamente se dio la vuelta y se abalanzó sobre el otro científico que casi había llegado a la puerta, lanzándose hacia él con una velocidad asombrosa y hundiendo sus dientes en la garganta del hombre mientras agarraba la puerta, intentando abrirla mientras sus dedos trataban de agarrar la manija a través de sus frenéticos espasmos por sus principales nervios y arterias que estaban siendo roídos. Los gritos del hombre pronto se convirtieron en un gorgoteo sordo y burbujeante en su boca mientras la sangre empezaba a manar a torrentes de sus labios. El propio zombi le desgarró la garganta con un desgarre húmedo y nauseabundo, masticándola con avidez con sus afilados colmillos. Tras unos minutos escuchando los horribles sonidos del zombi desgarrando su carne, Birkin salió de su estupor y ordenó de inmediato a los guardias que lo mataran. 3 de los guardias entraron en la habitación mientras Birkin observaba desde detrás de las ventanas de cristal reforzado cómo derribaban la puerta de una patada y se llevaban al zombi junto con su comida. Todos apuntaban con sus armas a las criaturas, pero ninguno disparó un solo tiro, permaneciendo rígidos en su lugar, mirando fijamente a la criatura. Y cuando el zombi se levantó, con otra ráfaga de velocidad inesperada, Birkin comprendió por qué. Ese zombi no se parecía a ninguno de los otros que Birkin había visto o conocido durante su trabajo en el proyecto del virus T. Era considerablemente, y sin duda, mucho más peligroso que los normales. Tenía las mismas características de los humanos infectados con el virus T promedio, a saber, los ojos de un blanco lechoso y la piel podrida, pero en lugar de un color pálido enfermizo, ese zombi en particular tenía la piel de un rojo carmesí intenso que literalmente coincidía con el color de la sangre coagulada. Sus dedos de las manos y los pies habían desarrollado garras, y sus colmillos se habían alargado hasta convertirse en colmillos. Era una visión muy alarmante y, tras presenciar lo que les había hecho a los otros científicos, no fue de extrañar que los guardias le tuvieran miedo al monstruo. Los 3 soldados se acercaron lentamente al zombi mejorado, con las armas preparadas y listos para disparar a la primera señal de movimiento. Pero de repente, el zombi cargó contra los guardias de forma asombrosa y saltó hacia ellos, elevándose al menos unos metros antes de aterrizar sobre uno de ellos y comenzar a descuartizarlo con sus garras y dientes, destripando al indefenso soldado. Los demás guardias se quedaron atónitos y petrificados ante la vista hasta que uno de ellos, con la mirada fija, abrió fuego, acribillando al zombi y al guardia devorado con una ráfaga de ametralladora, convirtiendo sus cuerpos en una nube de sangre y órganos destrozados. Y esa fue la primera vez que algo así ocurrió. En todos nuestros experimentos, nunca nos había pasado algo así. Quizá porque nunca nos molestamos en probar esa teoría. Pero ese incidente les abrió una nueva vía, una nueva teoría y un nuevo camino para explorar en su investigación del virus T. Tras la limpieza del incidente, el desecho y la incineración de los cuerpos, y la sustitución del personal, Birkin comenzó de inmediato a examinar la posibilidad de esa infección de segunda etapa y realizó numerosas pruebas con zombis simples expuestos a niveles más altos del virus T. Luego los incapacitó, ya sea con sedantes o con heridas graves, para promover la transformación, como ya había ocurrido en ese incidente. A partir de los resultados de los exámenes y autopsias que realizó después de cada experimento, quedó claro que todos, incluido él mismo, cometieron un error bastante precipitado al juzgar que el virus T simplemente se volvía inerte tras matar al huésped y revivirlo a la fase zombie. Resultó que si un humano infectado quedaba inconsciente y su cerebro seguía intacto, el cuerpo entraba en una fase latente temporal y aparentaba estar muerto, cuando en realidad, su cuerpo comenzaba a mutar rápidamente debido a la hiperactividad de las capacidades regenerativas del virus T. En tan solo una hora, el sistema esquelético y muscular descompuesto, degradado por el efecto necrótico del virus T, se reconstruía en una forma más fuerte y duradera, lo que le otorgaba mayor función motora y liberaba sus articulaciones del rigor mortis.
Un mayor desarrollo de la hiperregeneración del virus T se puede observar en los caninos alargados del zombi, las garras recién formadas en los dedos de manos y pies, los importantes avances en la descomposición del cuerpo externo del huésped, sus ojos completamente blancos, de modo que nadie puede determinar si el huésped tenía pupilas, lo que hacía parecer que el huésped estaba ciego, aunque todos en los laboratorios Arclay sin duda sabían que no era así. Pero el detalle más espeluznante fue que, debido al aumento de adrenalina y a que el virus T potencia las mitocondrias infectadas en todas las células infectadas del huésped, el sistema circulatorio se reactiva y reanuda sus funciones de bombeo de sangre por todo el organismo del huésped. Sin embargo, como su piel exterior se ha deteriorado considerablemente por la infección, la mayor parte de la sangre recién bombeada se expulsa sobre la piel, dándole ese tono carmesí. Además, dado que las mitocondrias infectadas proporcionan una liberación de energía mucho mayor, se reinician más funciones cerebrales y el huésped adquiere más inteligencia que los huéspedes de la primera etapa, lo que les otorga mayor agresividad y agilidad, de ahí que pronto adquieran la capacidad de saltar y correr. Sin embargo, como consecuencia de la rápida mutación causada por la hiperactividad de las capacidades regenerativas del virus T, la degradación celular en el huésped alcanza un punto tan crítico que puede morir permanentemente por lesiones graves en el cuerpo, incluso si el cerebro permanece intacto. Con todos estos hallazgos de esta nueva cepa de infección en los huéspedes del virus T, Birkin los presentó de inmediato a la Junta para su inspección y evaluación, junto con al menos 3 de los cabezas carmesí, apodo que el personal les había dado por su piel carmesí, en criostasis para su análisis por parte de las demás divisiones de Umbrella. Unas semanas después, la Junta respondió que aprobaban el proyecto y que deseaban que los laboratorios Arclay continuaran la investigación sobre la nueva cepa VAC que habían descubierto. Incluso sugirieron ver cuánto más podía el virus T mutar a sus huéspedes, más allá de la tercera etapa. Al menos, eso era lo que iba a pasar. Pero en cambio, Spencer nos ordena abandonar todos los demás proyectos y esforzarnos por perfeccionar el virus T. ¡Qué inútil! El sonido de la puerta del laboratorio abriéndose resonó en sus oídos y levantó la vista para ver quién había entrado, una sonrisa pronto se dibujó en sus labios cuando reconoció a Annette caminando hacia ella con una pila de carpetas equilibradas en sus manos precariamente, y siendo el caballero que quería ser para ella, se puso de pie y se acercó a ella, tomando algunas de las carpetas para llevarlas. Ella lo miró y sonrió dulcemente. Gracias, William. Él le devolvió la sonrisa y se encogió de hombros. Me alegra haber podido ayudar, respondió. Se acercó a él y lo besó rápidamente antes de acercarse al escritorio y colocar las carpetas encima. Birkin hizo lo mismo momentos después. Mientras Annette se sentaba y sacaba un papel de las carpetas, Birkin abrió una y examinó brevemente su contenido. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Resultados de las pruebas de escáneres cerebrales de personas con esta inmunidad al virus T. Quería ver si había alguna diferencia en la química cerebral entre estas personas inmunes y el resto de los sujetos que tenemos, respondió, sin levantar la vista de lo que estaba leyendo. Birkin asintió y se sentó rápidamente en una silla libre. Tomó una de las carpetas y comenzó a examinar con atención el contenido en busca de las diferencias que Annette buscaba. Sus ojos recorrieron el papel a la velocidad de la luz y sus manos pasaron rápidamente de una página a otra, asimilando cada palabra y número impreso. Todo era un complejo mapa de ecuaciones, tablas, gráficos y diagramas que había leído muchas veces antes durante los experimentos constantemente repetitivos que le habían ordenado realizar bajo el mando de Spencer. Cada uno de ellos enumeraba una y otra vez los mismos resultados y hallazgos que el propio Birkin había encontrado todos los días de los últimos 3 años. Aunque dudaba que encontrara algo interesante en los nuevos resultados, se sentía obligado a examinarlos como parte de su profesión. Segundos, minutos, quizás horas, Birkin no lo sabía, transcurrían lenta y lúgubremente mientras seguía revisando cada una de las carpetas colocadas sobre el escritorio. Los papeles pronto empezaron a apilarse formando torres inclinadas de finas hojas blancas, mezcladas con grapas y alfileres. De vez en cuando, Birkin o Annette se levantaban y salían de la habitación unos minutos, ya fuera para ir al baño o a tomar un café en la cantina, pero por lo demás, pasaban la mayor parte del tiempo en el laboratorio B4 revisando los tediosos y repetitivos archivos. Sin embargo, después de que se hubieran revisado y examinado casi 3/4 partes de los archivos, se escuchó un breve jadeo que inmediatamente hizo que Birkin se pusiera de pie, tirando una de las pilas al suelo, esparciendo papeles, alfileres y clips por todo el suelo.
Annette lo miró y le hizo señas para que se acercara, con 2 hojas finas de papel extendidas frente a ella. «Ven a ver esto», exclamó con entusiasmo. Birkin se acercó a ella y miró fijamente los papeles que tenía delante. Ambos eran imágenes de escáneres cerebrales de 2 personas diferentes, cada una con imágenes multicolores que mostraban las áreas del cerebro con mayor actividad del virus T, concretamente las mitocondrias infectadas, que proporcionaban la energía necesaria para el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, en una de las imágenes, se veía que todo el cerebro era de color verde brillante con actividad del virus T, además de una gran área blanca en el centro, claramente rodeada con un marcador rojo para indicar su ubicación. Esto significaba que el virus T proporcionaba suficiente energía al cuerpo para alimentar todo el cerebro y todas sus funciones. En la otra, la actividad del virus T se veía de color rojo brillante en las regiones inferiores, mientras que el resto era negro por la inactividad, sin rastro de esa área blanca cercana. Por lo tanto, representaba a un huésped humano T normal. ¿Qué pasa con esta zona?, preguntó, señalando el área rodeada con un círculo blanco en la imagen. Annette rebuscó entre los papeles y le mostró uno a la cara. Un informe detallado sobre el análisis de una hormona cerebral. Se llama hormona beta-heteronoserotonina, un tipo especial de hormona que se libera en el cuerpo durante la prepubertad. Parece ser un rasgo genético humano, transmitido a través de personas con una secuencia específica de ADN, ya que casi nadie ha registrado esta hormona en ninguna de las referencias o instituciones científicas del mundo, explicó. Dejó el informe y la miró con expresión ligeramente perpleja. ¿Pero qué tiene esto que ver con el virus T y la inmunidad del huésped? Sostuvo las imágenes para que las viera, una en cada mano. La que contenía la hormona estaba en la izquierda y la otra en la derecha. Bien, como pueden ver, la actividad T es diferente en cada una de estas imágenes. Una está completamente activa, mientras que la otra solo tiene la energía suficiente para impulsar sus funciones básicas: agresión, hambre y movimiento. Y pueden ver que esta nueva hormona que hemos encontrado solo está en una de ellas, concretamente en esta imagen de uno de estos huéspedes inmunes, comenzó a explicar, sosteniendo la imagen hormonal para que la viera con más claridad. Birkin asintió. Continúa. Annette colocó las imágenes sobre la mesa y señaló la roja. Esta actividad cerebral es obviamente parte de un huésped infectado con el virus T original, ya que solo las partes inferiores del cerebro funcionan, aunque con mucha potencia, ya que los niveles de energía son bastante altos, lo que significa que este huésped se convertirá en un zombie. Luego señaló la otra imagen. Pero en esta, se puede ver que la hormona está presente en una de estas personas con inmunidad y que el virus T proporciona suficiente energía para hacer funcionar todo el cerebro, previniendo así cualquier daño cerebral. Además, debido a este aumento en el gasto energético, se inhiben los efectos necróticos del virus T y la persona se mantiene relativamente sana. Luego lo miró. Creo que esta hormona puede ser responsable de este aumento de energía y de la inhibición de los efectos necróticos del virus, ya que permite que el virus se adapte al cerebro, explicó. Birkin reflexionó sobre lo que ella acababa de describirle y comenzó a caminar por la habitación, frotándose la barbilla pensativo mientras consideraba toda esta nueva información y cómo podría usarse en el proyecto del virus T. De ser cierto, significaría que la hormona, de alguna manera, conseguía ayudar al virus T a infectar al huésped, permitiéndole infectar eficazmente todas sus células y mantenerlas vivas gracias a su propia energía. Además, parecía controlar las propiedades mutacionales del virus T, actuando como una especie de inhibidor de sus efectos necróticos en el cuerpo, sus cambios genéticos en el ADN de la persona y el daño cerebral que causaba. En otras palabras, preservaba la salud, la inteligencia y el ADN de la persona, haciéndolo así, en cierto modo, inmune al virus T, manteniéndolo inactivo en el cuerpo hasta que su sistema inmunitario pudiera eliminarlo. Se detuvo de golpe, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por la comprensión, y la mandíbula desencajada por la sorpresa al descubrir una nueva idea que pareció cobrar forma en su mente y resonar en todo su cerebro. ¿Y si pudieran controlar la actividad de la hormona? Si pudieran impedir o ralentizar de algún modo sus funciones para permitir que el virus T se propagara y mutara al huésped con normalidad, pero manteniendo la hormona funcionando mientras esto ocurría, prácticamente podrían permitir que el virus mutara al huésped, que su cuerpo y estructura genética se modificaran para producir un BOU normal, pero también podrían mantener la inteligencia del huésped a salvo e intacta mientras se propagaba la infección, quizá incluso lo suficiente como para que entendiera e interpretara las órdenes de la corporación en combate.
Y, si pudieran estudiar más la hormona y descubrir su estructura genética completa para comprenderla, podrían encontrar la manera de producirla en masa y aplicarla a todos sus WOW para que tuvieran la inteligencia necesaria para recibir órdenes. Aún más prometedor, tal vez podrían usarlo para aplicar realmente el virus a un ser humano vivo y mantener las mutaciones bajo control con esta hormona, lo que permitiría a la persona convertirse en un superhumano, a falta de un mejor término, dándole la capacidad de tener control total sobre las propiedades mutacionales del virus T y manteniendo su cerebro intacto para evitar que se enfurezca, creando una forma aún mayor de WOW. No lo puedo creer. Annette ha encontrado la respuesta. Hemos cumplido las órdenes de Spencer. Hemos encontrado la manera de perfeccionar el virus T a un nivel superior al que Spencer podría haber imaginado. Lo logramos, murmuró Birkin y luego rió triunfante, sintiendo una alegría maravillosa y dichosa recorrer todo su cuerpo. Annette se unió a su risa y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza al cuello en un abrazo cariñoso, estrechándolo con fuerza. Birkin la rodeó con sus brazos y se elevó en el aire, sintiendo su cuerpo dotado de una nueva fuerza ante la alegría y el logro que sentía, haciéndola girar en círculos, ambos riendo con alegría por su nuevo descubrimiento. Pasaron casi unos minutos dando vueltas en victoria y felicidad, disfrutando de la felicidad compartida que sentían el uno por el otro y del hecho de que finalmente habían cumplido las órdenes de Spencer, hasta que Birkin la bajó de nuevo al suelo y la besó apasionadamente, disfrutando del dulce sabor de sus labios y la sensación de su cálido aliento mientras ella le devolvía el beso antes de que él se apartara y volviera a mirar las imágenes con asombro. No puedo creer que lo hayamos descubierto, dijo con incredulidad, asombrado de que hubieran logrado descubrir cómo perfeccionar el virus T, de que hubieran descubierto los defectos que Spencer tanto deseaba eliminar y de que ahora pudieran explorar mucho más el potencial del virus T. Annette apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo dulcemente. Sabía que podías, William. Después de todo, eres un genio. Birkin sintió que se le enrojecían las mejillas y rió entre dientes. No me halagues. Tú fuiste quien lo descubrió. Eres una genio, la elogió, girándose para mirarla. Las mejillas de Annette comenzaron a sonrojarse y, en broma, le dio un puñetazo en las costillas. ¿Ahora quién adula a quién? Bromeó. Tú empezaste. Yo solo seguí tu ejemplo, replicó. Annette negó con la cabeza y sonrió. De verdad, William. Eres un genio de la ciencia y la investigación, pero cuando socializas con otras personas, simplemente no puedes mantener una buena conversación, afirmó. Birkin fingió sentirse ofendido por el comentario. Oye. Puedo mantener una conversación interesante y provechosa con cualquiera. La cuestión es si me escucharán o si sabrán de qué demonios estoy hablando. Ella volvió a reírse y Birkin se unió a ella, disfrutando del momento que él y Annette compartían, como lo hacía con cada uno de los momentos que compartían, ya fuera como compañeros de trabajo, mejores amigos o amantes. Desde que se confesaron sus sentimientos 3 años atrás con aquel beso invernal, durante aquel breve picnic que compartieron, Birkin sintió que todo su mundo se transformaba en la representación perfecta del cielo y que sus ojos se abrían a las verdaderas maravillas del mundo, o, dicho con más precisión, que el color de la vida se derramaba sobre el lienzo blanco y negro que solía imaginar. En ese momento, cuando ambos experimentaron su primer beso, cuando ambos se confesaron sus sentimientos con aquel pequeño gesto, sintió que su orgullo y su alma se habían restaurado, que todos sus problemas se habían desvanecido y que no había nada en absoluto que pudiera considerar imposible para él. Con Annette a su lado, sentía que podía lograr cualquier cosa. Era inteligente, dedicada, centrada, comprendía rápidamente cualquier tarea que le encomendaba y jamás faltó al trabajo, siempre puntual, trabajando duro durante todo su turno y a veces trasnochando tanto como él. En ocasiones, ambos tenían que cerrar los laboratorios y asegurarse de que todo estuviera bien guardado antes de irse a los dormitorios. Pronto se hicieron conocidos como el equipo perfecto en los laboratorios. Jamás discutían, siempre pasaban tiempo juntos y trabajaban sin descanso en cualquier cosa que les encargaran investigar. Pero no solo trabajaban bien juntos como el equipo perfecto y tenían lo que parecía ser una relación profesional perfecta, sino que también compartían una amistad perfecta. Como se parecían tanto y podían conectar sobre cualquier cosa, ya fueran asuntos personales o una conversación sobre su trabajo, mucha gente los encontraba sentados juntos en la cafetería conversando mientras comían, ya fuera sobre la investigación o cualquier tema interesante, ignorando a todos a su alrededor a menos que alguien les llamara, aunque Wesker era quien más hablaba con ellos. Y su relación se extendió aún más.
Cuando se conocieron aquella emotiva noche, ambos notaron que algo había surgido entre ellos, una conexión invisible pero inquebrantable, que llevó sus pensamientos y sentimientos mutuos a trascender el simple aprecio y la amistad, y pronto floreció hasta el punto de que ambos no pudieron hacer más que actuar en consecuencia. Desde entonces, Birkin y Annette pasan cada momento juntos, trabajando durante el día, hablando en los descansos y durmiendo juntos por la noche, disfrutando de su recién descubierto amor y los afectos que habían desarrollado. Tanto William Birkin como Annette Jenkins se habían convertido en una pareja inseparable, el equipo de trabajo y la pareja romántica perfectos, una pequeña luz de humanidad dentro de la vasta maldad y los horrores indescriptibles que Umbrella había creado. Pero me pregunto si debería pedirle que vaya más allá. ¿Debería hacerle la pregunta crucial? Birkin empezó a sentir una punzada de ansiedad y timidez ante ese pensamiento, metiendo la mano en el bolsillo para rozar con los dedos la pequeña caja de terciopelo guardada a salvo en su interior. Sin duda amaba a Annette y nada deseaba más que pasar el resto de su vida con ella a su lado, ya fuera en el trabajo o en casa, para disfrutar de la felicidad y la dicha que traería su compañía, pero quería ir más allá, quería hacerle la pregunta más importante que cualquier pareja podría hacerse y esperaba, sin lugar a dudas, que ella aceptara. El pequeño regalo que tenía para ella parecía lo suficientemente apropiado para el momento, para representar cuánto la quería y la adoraba desde que se conocieron, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su relación, sin importar lo que Wesker, Spencer y Umbrella pensaran al respecto. Sin embargo, aunque sabía sin lugar a dudas que ella correspondía a sus sentimientos de amor y afecto, que disfrutaba pasar tanto tiempo con él como él con ella, aún albergaba un sentimiento de pavor y aprensión por hacerle la pregunta, su mente se tambaleaba ante el pensamiento del rechazo a lo que estaba dispuesto a proponerle. Deberíamos informarle esto a Spencer de inmediato. Necesitará saber que encontramos lo que buscaba, sugirió Annette, sacando a Birkin de sus pensamientos. La miró y sonrió, apartando de su mente esos pensamientos de proposición y rechazo. ¿Por qué no esperamos hasta mañana para decírselo? Seguro que puede esperar un día más antes de que se lo digamos y, además, tendremos que hacer algunas pruebas preliminares para asegurarnos de que nuestra teoría sea plausible, explicó. Annette frunció el ceño, su expresión se tornó solemne y ansiosa. ¿Qué hay de Wesker? La sonrisa de Birkin se desvaneció y bajó la mirada hacia las notas sobre la mesa, con la vista fija en los escáneres cerebrales y las resmas de papel esparcidas por el escritorio, suficientes para cubrir toda la superficie de acero inoxidable. Tras aceptar y asumir el puesto de asistente, Annette tuvo que ser presentada a todos los aspectos de su trabajo para que pudiera asimilar todo lo que debía hacer y en lo que ella tendría que ayudarle, incluyendo tener que ser presentada a Albert Wesker, su socio y colega durante toda su carrera. A primera vista, Annette y Wesker parecían llevarse bien, apenas discutían y nada salía mal en cualquier experimento o tarea que emprendieran, pero Birkin no ignoraba lo que realmente sentían Annette y Wesker. Podía decir que, aunque Wesker ciertamente no mostraba ningún desprecio o resentimiento hacia Annette, a Annette no le agradaba particularmente Wesker y prefería mantener su relación con él lo más profesional posible, a pesar del hecho de que a menudo explicaba lo mucho que normalmente se sentía nerviosa a su alrededor, más que con cualquier otro miembro del personal de alto rango en el empleo de Umbrella. Birkin la miró y negó lentamente con la cabeza. No nos molestará. Prefiere ser reservado y solo habla con los demás si lo considera necesario. Podemos contarles sobre nuestro trabajo antes de decírselo a Spencer, ya que necesitamos ayudar con las pruebas, respondió. Annette suspiró, liberando el poco estrés que tenía. Entonces, ¿qué hacemos? Birkin miró su reloj y vio que eran casi las 9 de la noche. Volvamos a nuestra habitación a relajarnos. Ya casi terminamos los turnos. Apenas les tomó unos minutos ordenar todos los archivos apilados sobre la mesa y colocarlos cuidadosamente en sus carpetas, guardándolos en el archivador para su estudio si era necesario, guardando todas las muestras y materiales de experimentación que el resto del personal había dejado abandonados en sus respectivos lugares en los estantes o refrigeradores, y asegurándose de que los cazadores almacenados en criostasis no despertaran y se ahogaran en el fluido durante su ausencia. Después, Birkin y Annette se dirigieron a los dormitorios a través de los pasillos vacíos y silenciosos de los laboratorios bajo la finca. El propio Birkin tuvo que hacer una breve parada en la oficina del director del laboratorio para informar que los cazadores seguían en éxtasis y que el personal técnico debía mantenerse en pie. Pasearon por los patios lujosamente decorados, saludando de vez en cuando con la cabeza a los guardias que patrullaban, y entraron en el deteriorado edificio del cuartel de guardia.
Necesito darme un baño, dijo Annette mientras entraban al dormitorio compartido de lo que alguna vez fue la antigua habitación individual de Birkin, ahora un poco más ordenada de lo que él solía dejarla. Adelante, prepararé un poco de café, dijo, cerrando la puerta con llave tras él. ¿Eso es todo lo que tienes para beber? Bromeó ella, sonriendo. Birkin negó con la cabeza. Claro que no. Probé un poco de tu chocolate caliente en nuestra primera cita, replicó. Annette se rió de él una vez más antes de desaparecer en el baño. El pestillo de la puerta se cerró con un clic, seguido del sonido del agua corriendo. Birkin se quitó rápidamente la bata y la corbata, arrojándolas sobre el respaldo de la silla junto al escritorio, y se acercó a la cafetera, abriendo la tapa y vertiendo los granos de café negro de la cafetera casi vacía que estaba junto a ella. Después de encenderla y programar 6 minutos para un café decente, sacó la caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió, mirando lo que contenía. Voy a preguntarle. Tengo que preguntarle, si no, probablemente me regañaré eternamente por no haberlo hecho cuando puedo hacerlo ahora. La puerta del baño se abrió de nuevo y Birkin rápidamente colocó la caja dentro de su bolsillo mientras Annette salía, pasándose una toalla por el cabello aún mojado. Su uniforme científico estaba arrugado y doblado. ¿Está listo el café? Preguntó mientras se acercaba y se sentaba en la cama. En respuesta, la cafetera se detuvo con un zumbido y emitió un pitido agudo, anunciando que había terminado de preparar el líquido caliente y oscuro. Birkin cogió la cafetera y sirvió 2 tazas pequeñas de café en las 2 tazas que había junto a ella. Se las llevó a Annette, se sentó a su lado en la cama y le ofreció una. Salud, dijeron Birkin y Annette a la vez, chocando sus tazas y tomando un sorbo de café, disfrutando del sabor caliente y amargo que les bajaba por la garganta. Birkin dejó la taza y sacó la caja del bolsillo, sosteniéndola con delicadeza en su regazo, ocultándola bajo sus manos cerradas. Annette, hay algo que quería preguntarte desde hace tiempo y creo que ahora es el momento adecuado, dijo. Annette dio otro sorbo a su café y lo miró, sosteniendo la taza en sus manos, con cuidado de no quemarse con la taza de mármol. ¿Qué pasa? Birkin respiró hondo para recomponerse y exhaló, apretando con más fuerza la cajita entre sus manos temblorosas. Annette, cuando te conocí, Dios mío, no se me dan tan bien las palabras como la ciencia, se quejó. Annette le puso una mano reconfortante en el hombro, haciéndole contemplar su hermoso rostro. No pasa nada. Ya lo sabrás. Solo di lo que quieras decir, le animó. Birkin le sonrió agradecido y respiró hondo antes de volver a empezar. Bueno, me sentí como un hombre nuevo cuando te conocí, un hombre que había descubierto lo más importante para él. Que por fin podía estar completo, la última pieza de mi rompecabezas personal. Fue como cuando descubrí la ciencia. Me cautivó, y no quería nada más que explorar más. Y desde entonces, he disfrutado cada aspecto de mi tiempo contigo, ya sea en el trabajo o cuando estamos solos. Disfruté mucho pasar todo ese tiempo contigo, porque eras la persona más perfecta para mí. Eras mi asistente perfecto, mi amigo perfecto y ahora mi amante perfecto, explicó en algo que casi podría considerarse balbuceo. Notó que Annette miraba hacia otro lado mientras sus mejillas comenzaban a enrojecerse de vergüenza, con la mirada baja hacia el suelo, pero pronto volvió su atención a Birkin cuando él se arrodilló y le tendió la caja de terciopelo negro. Annette Jenkins, quiero preguntarte esto. ¿Serás mi pareja perfecta para toda la vida? ¿Te casarías conmigo? Abrió la caja y reveló un gran anillo dorado. Annette abrió los ojos de par en par, sorprendida e incrédula. La taza cayó al suelo de sus manos aturdidas, salpicando la alfombra con su café, dejando una mancha marrón oscura en la tela verde. ¿William? Preguntó tímidamente, extendiendo una mano temblorosa para sacar el anillo de la caja, pero Birkin tomó con delicadeza su mano y deslizó el anillo en uno de sus finos dedos. Era un pequeño anillo de oro decorado con 2 brillantes diamantes y un zafiro centelleante, las joyas dispuestas en un pequeño triángulo. Entonces miró a Birkin, y saltó a sus brazos, hundiendo el rostro en su hombro, sollozando de alegría por lo sucedido. Sus lágrimas de felicidad empezaban a mancharle la camisa. Birkin sonrió con cariño y le acarició la espalda con suavidad, sintiendo cómo las suyas empezaban a brotar de sus ojos y resbalar por sus mejillas. Lo logré. Se lo pedí. Este es posiblemente el día más feliz de mi vida. ¿Supongo que eso es un sí? Preguntó retóricamente. Annette se recostó y le sonrió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Claro que sí. William Birkin, me encantaría casarme contigo, arrogante, afirmó.
Casémonos cuanto antes. No quiero esperar, afirmó. Annette asintió. Sí. Cuanto antes, mejor. Se inclinó de nuevo hacia adelante y apoyó la cabeza en su hombro, respirando hondo y estremeciéndose. No puedo creer que sea cierto. Parece un cuento de hadas. Birkin rió entre dientes. Pensaba sorprenderte con mi propuesta de matrimonio, pero no sabía cuándo dártela. Annette rió entre dientes. Vaya, qué sorpresa tan grande, William, replicó. Ambos se recostaron y se miraron profundamente a los ojos, disfrutando del amor y el cariño que sentían el uno por el otro, brillando como estrellas en un cielo despejado y oscuro. Pero pronto cerraron los ojos y unieron sus labios en un beso apasionado. Para la pareja de amantes, nada más importaba que ellos mismos y el beso que compartían. No les importaba Spencer, ni Wesker, ni Umbrella, ni el virus T, ni nada más. Solo les importaba el amor que sentían el uno por el otro. Varias horas después, bajo un cielo vespertino oscuro y despejado, con la poca luz que la luna y las estrellas proyectaban sobre la tierra, en la vasta naturaleza del bosque de mapaches, apenas se percibían señales de vida en el silencio y la soledad de la graciosa paz del exuberante entorno. La mayoría de los animales e insectos habían regresado a sus hogares improvisados para disfrutar de un sueño reparador en cualquier sueño que pudieran tener. Las únicas señales de vida en la naturaleza eran el suave canto de los grillos, el sonoro ulular del búho del bosque, el vuelo constante de los mosquitos en busca de sustento, el aullido de los perros que resonaba desde la próspera ciudad a las afueras del bosque y el ocasional graznido de un gran pájaro que surcaba el cielo, cuya oscura sombra brillaba brevemente a la luz de la luna antes de desaparecer en la noche. Pero los animales no eran los únicos signos de vida despiertos y activos en las primeras horas de la noche. Dentro de las instalaciones secretas y ocultas de Umbrella, al otro lado de la cordillera, un puñado de sus trabajadores seguían activos y activos en las profundidades de los laboratorios, cumpliendo las órdenes que se les habían encomendado. El reducido número de técnicos se ocupaba de mantener la maquinaria y la tecnología de los laboratorios funcionando eficientemente en ausencia de los investigadores, como las vastas conexiones y tuberías de la planta de tratamiento que transportaban todos los productos químicos necesarios para su eliminación, o los tanques de éxtasis criogénicos de los laboratorios Arclay que mantenían a los cazadores en su letargo sedado para que los Bow no despertaran dentro de los tanques y se ahogaran en el fluido de éxtasis como la última vez. Además, las fuerzas de seguridad de ambas instalaciones estaban completamente despiertas, cada uno de ellos patrullando de un lado a otro sus áreas, con las armas cargadas y los sentidos alerta ante cualquier señal de problemas, ya fueran intrusos o especímenes escapados, lo que les proporcionaba miedo y adrenalina adicionales para eliminar el cansancio que se apoderaba de ellos. Pero, dentro de los dormitorios, sentada erguida en su cama compartida, con las finas sábanas apenas cubriendo su cuerpo desnudo y el de su recién casado esposo dormido a su lado, Annette Jenkins, ahora con el apellido Birkin, miraba fijamente el armario a los pies de su cama, con los ojos bien despiertos y sin mostrar señales de cerrarse, su cuerpo reacio a sucumbir a la tentadora opción de tumbarse bajo las sábanas y dejarse llevar por el sueño. Descubrió que era incapaz de conciliar el sueño, pues era lo último en lo que pensaba, con todo lo que le había sucedido en los últimos 3 años, incluyendo la propuesta de matrimonio de William hacía apenas unas horas y otros asuntos importantes que clamaban por atención, ahogando la canción de cuna del sueño en sus pensamientos. Ella miró a William, que yacía despatarrado en la cama, roncando suavemente mientras dormía, con las sábanas ocultando su cintura y el cabello despeinado y desordenado, y le sonrió, acariciándole suavemente la mejilla. Su anillo brillaba en el silencio de la habitación en su dedo. Seguramente no esperaba que William le propusiera matrimonio tan pronto, aunque soñaba con que llegara el día en que él le pidiera la mano, por muchas razones. Cuando ambos vivieron ese breve pero tierno momento juntos, no era ningún secreto que sus sentimientos hacia él habían cambiado drásticamente con respecto a lo que había pensado originalmente, y pronto ambos pasaron cada minuto de su tiempo juntos, ya sea trabajando como colegas o hablando como amigos, cada uno deseando profundizar en su relación, pero temiendo que sus sentimientos no fueran correspondidos. Sin embargo, Birkin les organizó un pequeño picnic en el balcón oeste con vistas al bosque y allí se besaron por primera vez, transformándolos de simples amigos en una pareja romántica, lo que significa que pasaban todo su tiempo juntos, ahora incluso el suficiente para hacer el amor. Y acaba de pedirme la mano. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Pero, si nos vamos a casar, ¿qué pensarán Wesker o Spencer si se enteran?
Esa fue una de las principales razones por las que Annette no pudo dormir bien, si es que pudo dormir, esa noche, pues se sentía un poco pensativa y preocupada por la actitud de Wesker y la reacción de Spencer ante su compromiso. Al fin y al cabo, dado que estaban realizando experimentos virales bastante peligrosos e ilegales, todo el equipo de investigación de Umbrella debía dedicar toda su atención y concentración a su trabajo para asegurar la obtención de resultados adecuados para sus proyectos Bow. Esto significaba que Spencer se opondría rotundamente a que los investigadores, guardias y demás miembros del personal desarrollaran siquiera una relación con alguien o entre ellos, especialmente tratándose de William Birkin, uno de los genios de Umbrella y uno de los dos investigadores principales en las instalaciones de Arclay. En cuanto a Wesker. Bueno, Annette no tenía ni idea de cómo era el socio tranquilo, sereno y preciso con el que trabajaba su marido y con el que había colaborado desde que trabajaba en el antiguo centro de formación a pocos kilómetros de distancia. Aunque había trabajado con Albert Wesker en varias ocasiones junto a su marido en la investigación del virus T, no sabía prácticamente nada de él, de quién era, salvo por lo que había oído hablar de él o de cómo se comportaba con los demás miembros del personal, aunque, en general, era un completo enigma. Nunca socializaba con los demás miembros del personal, nunca hablaba de sí mismo, siempre era reservado, siempre actuaba con profesionalismo, jamás mostraba una sola emoción en su expresión impasible y se interesaba poco por la vida o la personalidad de los demás, salvo cuando creía que le concernía. Y para ser sincera, Wesker ponía muy nerviosa a Annette cada vez que trabajaban juntos, ya que nada parecía perturbarlo ni hacerle reaccionar de ninguna manera. Tal como exigía su investigación, Annette tuvo que participar, junto con todos los demás científicos de los laboratorios, en la administración del virus T a todo tipo de seres vivos, incluyendo a otros humanos, y observar cómo el virus los mutaba para determinar su eficacia como Bow comercializables. Cuando Annette presenció el experimento por primera vez en su carrera, corrió inmediatamente al baño y vomitó su desayuno, sintiéndose asqueada y conmocionada al ver a una persona muerta resucitada por el virus T, y la imagen de esos ojos blancos y muertos en un rostro no muerto en descomposición que una vez fue un ser humano vivo. Que había amado. Que había llorado. Que tenía una familia. Que tenía una vida. Pero a medida que avanzaban los experimentos, pronto se acostumbró a la culpa y al miedo que sentía por lo que hacía para los proyectos de armas biológicas de Umbrella, y logró reprimirlos para que no obstaculizaran su trabajo ni la hicieran parecer un recurso prescindible. Sin embargo, eso no impidió las horribles pesadillas que experimentaba cada noche después del trabajo. Visiones de monstruos deformes y mutantes voraces que la perseguían y la devoraban viva. Naturalmente, había notado que lo mismo ocurría con los demás miembros del equipo de investigación, ya que la mayoría parecían nerviosos, asustados y completamente cansados por la falta de sueño, con menos energía en su trabajo y apenas distinguibles de las criaturas no muertas que ayudaban a crear, excepto dos personas que parecían completamente imperturbables por lo que hacían con su trabajo en Umbrella. William Birkin y Albert Wesker. Aunque, tras haber pasado tanto tiempo con él, tanto antes como durante y después del trabajo, Annette sabía que lo que hacían realmente afectaba a Birkin, causándole más estrés y ansiedad por asegurarse de completar cada aspecto de su trabajo que consideraba vital, y rara vez mostraban señales de miedo o aprensión en su trabajo a menos que se tratara de algo terrible, como qué sucedería si el virus T se escapaba. Wesker, por otro lado, nunca parecía afectado por nada de lo que sucedía en los laboratorios Arclay. Siempre que trabajaba con él actuaba con gran profesionalismo y precisión en sus tareas, siempre analizando las cosas con detenimiento y llevando a cabo los experimentos a su manera, sin perder jamás la paciencia por un error ni enfadarse al ser interrumpido por otros miembros del personal, como sí lo hacía Birkin. Incluso cuando tenían que administrar el virus T a otras personas y animales y luego observar sus mutaciones, jamás mostró la menor emoción, ni siquiera un destello, en su rostro, manteniendo una expresión serena y tranquila mientras observaba lo que le sucedía al huésped mientras el virus T lo mutaba, con los ojos fijos tras sus gafas de sol oscuras para supervisar los experimentos. Y nadie podía deducir nada de él, ni de su rostro ni de sus ojos, porque mantenía su semblante sereno y tranquilo dondequiera que iba, y jamás se había quitado las gafas de sol para mostrar sus verdaderos ojos, prácticamente sellando todas sus emociones para que nadie más que él pudiera leerlas. Por lo tanto, Annette no podía realmente determinar cómo reaccionaría Wesker ante su matrimonio con Birkin, ya que él rara vez parecía preocuparse por las vidas personales de otras personas a menos que sintiera que demandaban su atención al nivel de sus deberes como investigador principal.
De todas formas, me da igual lo que digan los dos. Amo a William y quiero casarme con él. Pero no solo por mí. Annette colocó tímidamente una mano sobre su vientre redondo y lo acarició suavemente, sintiendo los suaves movimientos en su interior contra sus dedos. Desde que ella y William comenzaron a dormir juntos, Annette había pasado parte de sus horas laborales sin trabajar debido a dolores de espalda, náuseas constantes y regurgitaciones casi constantes, lo que empezó a dificultar su participación en la investigación del virus T y a poner en duda su capacidad. Decidida a consultar a un médico sobre su condición, solicitó que la llevaran a Raccoon City, ya que no le hacía gracia la idea de ser examinada por el personal de enfermería de los laboratorios Arclay en el mismo lugar donde experimentaban con el mortal virus T. Se fue a la ciudad hacía unas semanas, sin dar ninguna explicación, salvo que necesitaba una consulta médica. Pero al llegar allí, le dieron un diagnóstico que la dejó completamente conmocionada. Estaba embarazada de varios meses. Al principio, se sintió impactada por la noticia de que estaba embarazada de varios meses y a punto de dar a luz en pocos meses, pero luego empezó a sentirse ligeramente feliz ante la perspectiva de formar una familia, de tener un hijo propio al que cuidar y convertirse en madre de verdad, de poder formar su propia familia y disfrutar de una de las alegrías de la vida, como había comentado su madre. Sin embargo, las pocas preocupaciones que tenía sobre pedirle matrimonio a Birkin o cómo Wesker y Spencer lo tomarían crecieron exponencialmente, porque solo Dios sabía qué sucedería si descubrían que Birkin y ella habían tenido una aventura sexual que la había dejado embarazada de él, ya que tanto ella como Birkin estaban asignados a los laboratorios para trabajar en el virus T de Umbrella y producir armas biológicas efectivas para usar en sus negocios, lo que significaba que toda su energía tenía que dedicarse a su trabajo en lugar de a mantener unida a una familia. Pero tengo que contárselo a William. Tiene derecho a saberlo. No me importan Wesker, Spencer, Umbrella ni el virus T. Solo me importa él y mí, nuestro hijo. Annette, ¿sigues despierta? Preguntó Birkin, y se levantó de debajo de las sábanas para mirarla, con los ojos aún cerrados para volver a dormir. Annette se sobresaltó un poco ante la pregunta y luego apartó la mirada, apretando las manos con fuerza, ansiosa por lo que iba a decir. Sabía que tenía que contarle sobre su hijo, sobre su estado actual y cómo eso podría afectar su trabajo, pero no podía estar nerviosa por lo que él diría ni por cómo reaccionaría, si cancelaría inmediatamente su matrimonio, si cumpliría con su propuesta o si haría algo aún peor, un pensamiento que no soportaba, y se suplicó en silencio que él cumpliera con su propuesta, si no por ella, al menos por su hijo. Respiró hondo y se frotó el estómago con cariño. William, hay algo que debería decirte. Sobre mi estado. William se cubrió aún más con las mantas y se enderezó. ¿Qué pasa? Annette suspiró y lo miró a los ojos. Visité el hospital en Raccoon City por mi salud y me hicieron un diagnóstico. Y me dijeron, interrumpió y bajó la mirada hacia sus manos, mientras su mente buscaba la manera de decir lo que tenía que decir. ¿Sí? Preguntó William, animándola suavemente a continuar. Annette respiró hondo otra vez y lo miró directamente a la cara. Estoy embarazada. De tu hijo, declaró. Los ojos de Birkin se abrieron de par en par, tan grandes que creyó que se le salían de las órbitas, y se quedó boquiabierto, con una expresión de absoluta sorpresa e incredulidad. Annette se giró y volvió a mirarla a los pies, respirando hondo desde que Birkin se despertó. Transcurrieron unos minutos de silencio, llenos de suspense, la tensión entre ambos era cada vez mayor por lo que acababan de decir, y ninguno se movió ni pronunció una sola palabra hasta que Birkin se acercó a Annette. ¿Eres? ¿Cuánto tiempo? ¿Es cierto? ¿Cuándo empezó? Preguntó apresuradamente. Annette se encogió de hombros. Ya hace varios meses. Dicen que pronto daré a luz a nuestro hijo en unas semanas. Birkin apartó la mirada y se frotó la barbilla, pensativo. Bueno, supongo que tendremos que comprar una casa en algún lugar de la ciudad y tendré que explicarles nuestra situación a Spencer y Wesker. Dudo que les guste, pero tendrán que aceptarla. Annette se quedó sin aliento ante lo que Birkin acababa de decir y colocó una mano sobre su corazón, que latía rápidamente. ¿De verdad va a decir? ¿Qué quieres decir, William? Preguntó. Birkin la miró a la cara con una expresión cariñosa y decidida, tomando su mano y colocando la otra sobre su vientre. Bueno, si vamos a criar a este niño, no podemos hacerlo aquí, con todo nuestro trabajo e investigación almacenados aquí, así que necesitamos una casa adecuada. Dudo que Spencer lo apruebe y no estoy seguro de qué diría Wesker, pero esperemos que lo entiendan y nos permitan criarlo en la ciudad, explicó. Annette lo miró sorprendida,
con lágrimas en los ojos que intentó contener. ¿Quieres decir, que quieres criar a nuestro hijo? Preguntó en un susurro. Birkin asintió. Por supuesto que sí. Naturalmente, continuaré con mi trabajo aquí y espero que usted también pueda, pero sigo siendo responsable de esta niña, así que debo estar presente cuando me necesite. Levantó ambas manos y las acercó a su rostro, mirándola a los ojos con cariño. Mi trabajo es importante para mí y siempre lo ha sido desde que empecé a trabajar con Umbrella, así que continuaré mi investigación para Umbrella. Pero usted y mi hija también son importantes, y estoy dispuesto a sacrificar algunas horas de trabajo si ese es el precio, respondió con sinceridad. Annette Jade hoy lo miró fijamente, notando las emociones que él sentía en sus ojos y el tono de voz lleno de verdad. Él quería tener una familia, igual que ella, e incluso estaba dispuesto a pasar tiempo con ellos en lugar de dedicarse a su trabajo, una de las cosas más importantes de su vida. En el virus T. Incapaz de contener las lágrimas y abrumada por la emoción, Annette abrazó a su esposo con fuerza y lo estrechó, sollozando en silencio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, William. William la abrazó y le acarició la espalda, apoyando la cabeza en su hombro. No te preocupes, Annette. Nos casaremos y luego compraremos una casa, le dijo para tranquilizarla. Annette asintió, respirando con dificultad. Este es el día más feliz de mi vida, afirmó. Birkin se apartó de ella y la miró a la cara, sonriendo felizmente. Y es mío también. Ambos se miraron fijamente durante unos minutos, sonriendo ampliamente, hasta que se acercaron y se dieron un pequeño beso cariñoso antes de volver a meterse bajo las sábanas y dormirse, abrazados. Unas semanas después, William y Annette Birkin se casaron oficialmente en la iglesia de Raccoon City, con flores, un pastel y todo lo que se puede esperar de una boda. Incluso sus padres y familiares llegaron para felicitarlos y desearles un matrimonio largo y feliz. La fiesta de recepción en honor a la pareja de recién casados se celebró en la finca Spencer, con todo el personal presente para disfrutar de la música, el baile y el exquisito banquete preparado para ellos, junto con un brindis por su feliz vida juntos y en agradecimiento por todo su esfuerzo en Umbrella. Los recién casados pasaron una agradable y relajante luna de miel en un hotel de lujo en Florida durante un par de días hasta que regresaron a su nuevo hogar en el distrito de la Sidra de Raccoon City, ambos financiados por la corporación Umbrella. Y, el 8 de julio de 1986, el matrimonio Birkin fue bendecido con la llegada de su hija, una niña sana. Una chica llamada Sherry Alicia Birkin,